Bienvenidos a una tarde que nos espera intensa de fútbol, de música, de pasión y sobre todo de mucho sentimiento, porque hoy es un día especial para el oviedismo, para el Real Oviedo, con este triangular. Forma parte de una amplia jornada de celebraciones que van a tener lugar durante las próximas horas con tres equipos que son los protagonistas. Si nos ceñimos al ámbito futbolístico, el Villarreal Club de Fútbol, el equipo de Marcelino García Toral, todo un equipo Champions. El Genoa, el equipo de la Serie A, un equipo con historia que sabe lo que es jugar aquí en Asturias, en el Principado. Fue el último rival en partido oficial en Europa del Real Oviedo allá en la temporada 91-92. Y por supuesto, el Real Oviedo, el equipo que hoy se pone de gala para lucir ante sus aficionados. Ese proyecto que le ha devuelto a Primera División. Un equipo que... Sergio Boris, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quiere soñar en grande en su regreso a Primera División. Va a medirse la primera jornada ante un Villarreal que hoy va a ser uno de sus rivales. Sí, mayor prueba, mejor imposible. Es verdad que bueno, ahora todavía estamos en una preparación, una pretemporada que quieras o no, las piernas cansan, pero bueno, está bien medirse con equipos así para saber lo que nos vamos a enfrentar durante toda la temporada. Pues hoy es una tarde especial en este triangular que arrancará a las 7 de la tarde con el primer partido que les vamos a ofrecer, que será el que mida al Villarreal y al Genoa, el equipo de Marcelino que este año va a estar en competición europea, va a estar en la UEFA Champions League, un equipo también muy remozado, con muchas caras nuevas, y también el Genoa, el equipo italiano, el año pasado acabó en la zona templada de la Serie A. Tiene casi como referente, tenemos que mirar al banquillo, porque tiene a un entrenador que ha hecho muchísima historia no solo en Italia, sino sobre todo en Inglaterra, donde coincidió con Santi Cazorla, como es Patrick Vieira. Así que un auténtico jugadorazo que disfrutó del fútbol inglés, por supuesto defendiendo la camiseta del Blue, la camiseta de la selección francesa. Pues será el primer partido, no está nada mal para empezar, Boris. Sí, yo creo que además con el entrenador que tiene Génova, con Vieira, vamos, tiene una trayectoria espectacular. Seguro que su equipo va a ser de los equipos competitivos, de poder jugar, como quieras o no, como podría ser él. Y bueno, ahora nos vamos a encontrar un partido guapo, porque bueno, el Villarreal, poco se puede hablar de ellos. Es un equipo que siempre lo demuestra temporada tras temporada, más un entrenador Marcelino que ya lo conocemos también, que le gusta jugar en sus equipos. Entonces bueno, es una prueba para ver todo y bueno, esperemos disfrutar del espectáculo, que al final no deja de ser una preparación, pero también una fiesta para todos. Hoy, y eso lo decíamos al inicio, es una jornada un tanto diferente. Tenemos fútbol, sí, pero hay muchas más cosas que van a rodear este estadio Carlos Tartiere, que hoy va a vivir algo casi único, porque se va a mezclar el fútbol con la música, con las sorpresas, con los recuerdos, con los homenajes. Yo creo que es una cosa muy bonita que van a poder disfrutar todos ustedes durante los próximos minutos, incluso alguna que otra hora, aquí en directo en TPA, porque hay que recordar que hoy se va a presentar, además de la plantilla oficialmente de cara a los aficionados, en este caso hablamos del Real Oviedo, pero también se va a dar a conocer la segunda, la tercera equipación. Escucharemos el himno del centenario, porque es importante ese centenario, es una fiesta, el Garrafés, orientado en torno a ese centenario que celebra el Real Oviedo, también recordando la figura de Carlos Tartiere. Hace 75 años de su fallecimiento tomó posesión como presidente en 1926, de que Santi Cazorla, al que se van a homenajear, por supuesto, porque juega contra uno de sus equipos de corazón, como es el Villarreal, y también se mide al Genoa, que seguro de que aquella era todavía chiquitín, seguro que se acuerda de aquella eliminatoria, Sergio Boris, que se vivió no en este Carlos Tartiere, en el antiguo Carlos Tartiere, en la Copa de la UEFA, cuando se midió al Génova. Sí, para Cazorla, bueno, quieras o no, con que fuera pequeño, pero seguro que tiene recuerdos de aquel día y bueno, yo creo que lo que hablamos, Héctor, es un poco un día para disfrutar después de una temporada pasada de mucho sufrimiento, de ver el equipo si se metía para el ascenso directo, si luego ya se veía que podíamos entrar en el playoff, y bueno, al final
sí que cuando te metes en el playoff sabes que bueno, que muchas veces es la suerte de cómo llegue el equipo, muchas dificultades, pero bueno, al final hemos conseguido lo que todos queríamos, que era un ascenso. Y el día de hoy, pues bueno, después de ahora lo que vamos a enfrentarse el Villarreal, el Génova y luego tener al Oviedo, hoy es día para ver cosas, pero también para disfrutar. Bueno, pues vamos a disfrutar ya desde los próximos minutos, porque aún no han saltado los dos equipos al terreno de juego. Nos referimos evidentemente al Villarreal Club de Fútbol y al Genoa, al equipo italiano, con aficionados italianos. Ahí los veis en ese fondo, que han venido también para animar a su equipo. Vamos con las alineaciones de este primer envite, este primer partido del triangular. El Villarreal, que saldrá con Diego Conde en la portería, con Pedraza, Cambaguala, Rafa Marín y Altimira en defensa. Por delante Santi Comesaña y Dani Parejo. En el ala izquierda Buchanan, en la derecha Jeremy Pino, de enganche Gerard Moreno y arriba Danjuma. Ese es el 11 muy competitivo del Villarreal. El Génova, el Genoa por su parte, sale con Leali en la portería, con Narton Caffey en la banda derecha. Centrales Sebastián Otua y Marcandali. En la izquierda estará Aaron Martín, por delante Frendap, que estará junto a Massini. Mesías Junior estará en la derecha, Stanchu de enganche, en la izquierda Gronbaek y arriba el portugués Vitinha. Ese es el 11 también del Genoa, equipo que viene de jugar el último partido de pretemporada frente al Mantova. El Villarreal lo hizo ante el Sporting de Portugal, cayó derrotado por 1-0, partido que se disputó en tierras lusas, y hoy es para ellos evidentemente un test más de pretemporada. La liga la tenemos a 15 días vista, ahí está a la vuelta de la esquina. Sí, luego es que pasa todo volado. Ahora mismo los equipos ya se están preparando, las primeras semanas igual de carga ya se han pasado, ahora es un poco ya ir haciendo pruebas, un poquito seguro que el míster Paunovic ya quiera ir haciendo una idea de los jugadores que puede tener disponible para el primer partido. Y bueno, aunque fuera la pretemporada, al final todos los entrenadores ya quieren ir diseñando un poquito su equipo titular. Bueno, pues mientras vemos los aficionados italianos, está demorando un poco el arranque del primer partido, esa foto de familia que inicialmente estaba previsto que se realizase antes de que los dos equipos, tanto el Villarreal como el Genoa, saltasen al terreno de juego. Ahí les tenemos ya preparados en la bocana de vestuarios para saltar al césped. Y Boris, luego lo veremos al Real Oviedo. ¿Qué te parece? ¿Qué sensaciones tienes en esta planificación, este proyecto que ya desde cero empieza Veljko Paunovic, con esas caras nuevas, las altas que ya se han ido conociendo y alguna que da la sensación de que puede llegar en las próximas horas? Bueno, sí que es verdad que hay jugadores igual que no se conozcan tanto, pero bueno, yo creo que están confeccionando bien el equipo, jugadores que interesen para ciertos puestos. Sí que es verdad que si pudiera venir Jovic también es un gran fichaje. Entonces bueno, se ve que el equipo, el club está haciendo un buen equipo, y sobre todo por saber que va a ser un año difícil, una categoría muy complicada, pero sobre todo la ilusión a nosotros nadie nos la va a quitar de poder intentar hacer una buena temporada. Pues ojalá tenga fortuna Veljko Paunovic, el Real Oviedo, en este regreso a Primera División, porque será bueno evidentemente no solo para los aficionados del Real Oviedo, sino para todo el fútbol asturiano. Se incorpora también para hacer esa foto de familia la plantilla del Real Oviedo, que salta también al césped de este Carlos Tartiere. Ya tenemos al Genoa, ya tenemos al equipo italiano, también tenemos al Villarreal. Salta ya la plantilla al completo del Real Oviedo con esa camiseta que presentaban hace ya unas semanas, y evidentemente con gran parte de los focos muy pendientes del capitán, de Santi Cazorla, que es el primero que va a ir a saludar a los futbolistas, a viejos amigos del Villarreal. Sí, hombre, él, quieras o no, es querido por todos, y después de tantos años, muchos amigos que seguro que tiene por ahí, será un día muy especial para él, y yo creo que además se lo merece. Pues ahí está la foto de familia, que se van a situar ya todos los equipos, también con el trío arbitral. El árbitro del partido hoy será Galez Peteguía, el colegiado que va a dirigir este primer partido
entre el Villarreal y el Genoa. Pues ahí están los tres equipos que hoy son los protagonistas, parte de los protagonistas, porque como les decía, hoy hay muchas más historias, muchas más sorpresas alrededor de este triangular, porque, insisto, la música va a estar muy presente a lo largo de toda esta tarde-noche que viviremos en directo aquí en TPA. Pues mientras los futbolistas del Real Oviedo abandonan el terreno de juego, están ya ubicándose los dos equipos. El Genoa, que va a jugar a la derecha de sus imágenes, el Villarreal a la izquierda. Los entrenadores: ya está Marcelino García Toral, Patrick Vieira, el entrenador del equipo italiano. Así que vamos a ver qué primer partido. La verdad es que un Villarreal-Genoa no pinta mal a priori, sobre todo por uno y otro equipo, por la calidad que tienen los dos conjuntos. Uno estabilizado en esa Serie A después de una temporada pasada que arrancó un tanto complicada hasta que tomó el mando Patrick Vieira, pero el Villarreal hizo el año pasado un temporadón con Marcelino García Toral. Sí, equipazo, poco hay que decir, ya te digo al principio, de que nos vamos, yo creo que a encontrar un partido guapo. Sí que es verdad que son 45 minutos, que igual no da para mucho, pero bueno, seguro que se va a ver cosas, porque el Villarreal tiene una buena plantilla, buenos jugadores. A Marcelino es un entrenador que le gusta jugar, y el Génova pues seguro eso, va a querer mostrarse. No deja de tener un buen equipo, un buen entrenador que seguro que les enseña muchas cosas. Pues ya tenemos a los futbolistas italianos posando para los compañeros gráficos. El Villarreal ya está listo. Recordamos ese equipo que presenta a Marcelino García Toral, con Diego Conde en la portería, guardameta que llega después de una fantástica temporada pasada en el Leganés, donde logró ser además el portero más brillante de la temporada. Por delante, con Altimira, Rafa Marín, Cambaguala y Pedraza, con Dani Parejo y Santi Comesaña en la zona de máquinas, Buchanan y Jeremy Pino, que van a estar en las dos alas, aunque van a intercambiarse seguramente a lo largo de los 45 minutos las posiciones. Gerard Moreno y Dan Juma arriba. Arranca el partido, ya tiene la bola golpeando arriba Diego Conde. La pelota la intentaba conseguir bajar al piso Gerard Moreno. Será, sin embargo, en saque de banda para el Villarreal. La tiene Altimira en corto con Comesaña, la puede perder, recupera ya el Genoa, lo hacía Vitinha. Ahí está Mesías Junior al suelo. El futbolista del Villarreal, Parejo, intentaba también robar la bola. Controla a Aarón Martín, el futbolista español del Genoa, jugando el equipo italiano en esta banda izquierda. Atrás se apoyaba en Grönbeck, intentaba recuperar, se le perdió el control a Buchanan. La pelota será de nuevo para el equipo italiano, con esa configuración que estábamos viendo con los centrales, con Marcandali, con Sebastián Otoa, Narton Caffey, que es el que tiene la pelota ahora en esa banda derecha, con Mesías Junior, jugando de nuevo para Narton Caffey, jugando ya con Marcandali, de nuevo Caffey para Mesías Junior, ahí le encimaba Pedraza, consigue sacar y oxigenar para Grönbeck. Es Otoa, el futbolista danés, apoyándose en el español Aarón Martín, jugando de nuevo en defensa atrás el equipo italiano con Marcandali, Caffey. Venía Massini a pedir en el centro, pero prefiere seguir jugando atrás. Leve presión ahora del Villarreal, que intenta evitar que salga la pelota controlada. Y Aarón Martín con la pelota, se le pide Grönbeck, da la vuelta, prefiere buscar. De momento con más se están tanteando los dos equipos, sí. No da la sensación de que ninguno quiera tomar ahora ningún tipo de riesgo. Son los primeros minutos, al final se está amoldando un poco al juego. Tienen dudas, es normal, son muy pocos minutos. Sí que el Génova parece que tiene un poco más de control, pero bueno, ahora pasados los minutos se irá viendo, pero el Génova ha entrado mejor al partido. Había fuera de juego en el momento en el que recibió el portugués Vitinha, así que la pelota será para el Villarreal. La va a poner Cambaguala, el futbolista que tiene ahora mismo, va a dejársela ya Dani Parejo, que es el que sí la va a poner en juego, con Santi Comesaña a presión de Stanciu, jugando para... el golpeo ahora de Pedraza.
Tiene que retrasar, puede comprometer a Kambaguala, que no va a llegar, y va a sacar el saque de esquina casi sin querer el equipo italiano. Vamos a ver ahora cómo defiende el Villarreal. Recordemos, son 45 minutos. Luego habrá tanda de penaltis. Y el siguiente encuentro medirá al Real Oviedo y al equipo italiano, al Genoa, al Génova. Ahí está Aarón Martín, que es el que va a golpear desde la esquina. El futbolista español, lateral zurdo. Vamos a ver el golpeo. Sube Marc Andali. También está Sebastián Otoa. Con Vitinha, Massini. El golpeo de Aarón Martín cerrado buscando. Tiene que sacar Diego Conde. La pelota queda suelta, la tiene Vitinha. Sigue jugando el Genoa. De nuevo Aarón Martín, la pone con rosca buscando el salto de Marc Andali. No llega. La saca el Villarreal. La presión ahora de Frendap. Grönbeek intenta tocarla de cabeza, pero la recupera de nuevo el Villarreal. Balón atrás para Altimira. Jugando Altimira en defensa ahora del equipo amarillo, el equipo de Marcelino. Balón arriba buscando a la posición de Danjuma. No pudo llegar. La pelota que se pierde por línea de banda. Jugará de nuevo el equipo italiano. Lo hace ya con Marc Andali. Norton Caffey. Caffey que abre a la derecha para Messias Junior. Ahí la presión de Jeremy Pino. Se la pide Stanchu. Prefiere retrasar para Caffey. Caffey juega con Sebastián Otoa. Ahí está Aarón Martín. No se entienden entre los dos. El balón que se pierde por línea de banda. Y vuelve a jugar de nuevo el Villarreal. Ahí está de nuevo desde atrás Rafa Marín con Diego Conde. Es Parejo el que la pedía ahí en el centro. Recibía Pedraza. Es Kambaguala. Ese balón lo va a recuperar el Genoa. Era Grönbeek. Le daba suelta la pelota. Aguanta Altimira. Quería evitar que saliese por línea de banda Buchanan, pero esa pelota se había marchado. Insisto, siguen con mucho respeto los dos equipos. Sí, el Villarreal no consigue dar igual ese pase de seguridad, le está costando mucho. El Génova pues ha salido bien, parece que tiene más manejo de balón. Sí que un poco lo que veo igual que está haciendo el Génova es con tres centrales, eso me parece, sí, que está utilizando carriles. Bueno, es un sistema que al final tiene mucha gente ofensiva tanto por las dos bandas, entonces bueno, una cosa que sorprende, y a ver el Villarreal como bueno, lo contrarrestra. Pues ahí está jugando Gerard Moreno, se la pedía Jeremy Pino, abre ahora para Buchanan, puede ponerla con rosca, pierna derecha, balón al área, quería sacar Massini, sin embargo Vitinha, Messias Junior deja correr la pelota, Kambaguala protege, retrasa ya para Rafa Marín, jugando de nuevo el Villarreal en el centro del campo, toca para Altimira. Altimira en corto con Santi Comesaña. Altimira, balón para Buchanan. La presión ahí de Aarón Martín. Llega también Grönbeek presionando la salida de la pelota del Villarreal. Jugando Rafa Marín. Levanta, sobre todo, trata de sacar un poco la defensa desde atrás el Genoa para comprimir un poco en esa zona del centro del campo. Y ahí lo vemos, el equipo italiano madurando muchísimo la pelota. Sabe también que el Villarreal es un equipo que también tiene mucho potencial arriba. Norton Caffey jugando para Massini. Massini de nuevo buscando a Otoa. De primeras Aarón Martín para Grönbeek. Protege Rafa Marín. Y esa pelota la consigue sacar. Controlada para Altimira. Comesaña. Viene a recibir Jeremy Pino. La deja de primeras para Parejo. ¡Oh! Y el gol. Vaya. El gol del Génova. El gol del Genoa. Sin querer en ese mal despeje de la zaga del Villarreal. Le quedó la pelota suelta y ha sido absoluta mala suerte en ese error que ha propiciado el gol del equipo italiano. Sí, mayor suerte imposible. Sí que es verdad que una salida de balón, una pérdida, y al final le pegó a no sé quién era, si era Parejo o no, pero... Mira, aquí está la repetición, el golpeo de Parejo. Sí. Y Norton Caffey casi sin querer venía y para adentro. Pues el error que se traduce en el gol del Genoa, el gol del Genoa, que se adelanta en el marcador con ese tanto de Norton Caffey, casi sin querer, pero consigue ponerse por delante en el electrónico. Vamos a ver cómo reacciona ahora el equipo de Marcelino. Seguro que no le ha gustado nada a Marcelino este tipo de fallos. Que Marcelino no debe estar muy contento, sobre todo por cómo, no deja de ser el gol mala suerte, pero cómo está el equipo, que no consigue dar esos pases, ese segundo o tercer pase
claro, le está costando mucho, pero bueno, todavía queda mucho tiempo. Ahí está Aaron Martín. Buchanan comete falta, empujaba al lateral español del Génova. Así que habrá saque de falta en esa zona prácticamente en la medular del terreno de juego. Tenemos ya a Marcandali que retrasa para Leali, que prácticamente es que no ha tocado casi ni la pelota en lo que llevamos de juego en este primer partido. El balón será para el Villarreal. El último tocar ha sido Aaron Martín. La pone ya rápidamente en juego el equipo de Marcelino. Lo hace con Santi Comesaña. Comesaña, la presión ahí de frente, el capitán del Génova, retrasando Rafa Marín para Diego Conde. La pide Cambaguala. Está diciéndole Parejo que tranquilidad, que no busque arriba rápido, porque prácticamente no hay muchas opciones. Intentaba llegar Danjuma, pero había fuera de juego. Está tirando muy bien la línea, sí, el Génova, que ha propiciado ese fuera de juego. Al final lo que está generando es que Conde tenga que golpear, porque les están presionando mucho arriba, o hay muchos movimientos al espacio, o al Villarreal le va a costar eso, porque al final, mira, en el gol intentaron jugar Parejo por medio, un error, y les costó un gol. Entonces, bueno, como no busquen otra solución, se está complicando un poco. La tiene Stancho, el rumano. Viene desde atrás trabajando Jeremy Pino, la Roma. Quiere atacar el Villarreal, qué buen caño. Balón ahora para Danjuma. Sigue Danjuma al suelo. Y falta, sí, la ha sacado. Y esa es peligrosa. Falta prácticamente la frontal del área. Muy bien perfilada. Vamos a ver cuál de los especialistas. Entiendo que va a ser Dani Parejo el que se va a adueñar de la pelota. Y Gerard Moreno, están los dos junto a la zona en la que va a buscar el lanzamiento del Villarreal, al menos empatar el partido, que recordemos se le ha puesto cuesta arriba con el tanto de Norton Caffey en una acción bastante accidentada. Bueno, una oportunidad buena ahora. Sí que le vendría bien, porque bueno, el equipo no se encuentra a gusto, le está costando mucho, pero lo que siempre decimos, el balón parado hace mucho, un córner, una falta, y bueno, hay peligro, porque Parejo con la pegada que tiene hay mucho peligro. Pues ahí está Dani Parejo, que va a ser el dueño y señor de esta acción a balón parado, situando ya la barrera Leali. El Génova sabe de lo peligroso que es Dani Parejo a balón parado. Va a golpear pierna derecha. Ahí está Dani Parejo. La pone a la barrera. Le cae de nuevo el rechace. De nuevo entre líneas Comesaña. Leali. Ahí el balón ahí fuera de juego. Sí, había fuera de juego en la segunda acción. Llegaba Comesaña. Leali, que intervenía en dos ocasiones, pero la acción estaba invalidada por fuera de juego. Ahí está la repetición. Estaban fuera de juego, no Santi Comesaña, pero sí que había posición antirreglamentaria de su compañero, que estaba un poquito más adelantado. Es Cambaguala jugando con Pedraza. De nuevo Cambaguala, la presión ahí de Vitiña. Recupera Frenda, la tiene de nuevo el Génova. Es Vitiña y está el portugués en la frontal. Arma el disparo, el balón arriba. Se le marchó muy desviada. Ese golpeo del portugués Vitiña sobre la portería de Diego Conde. Sí, pero otra oportunidad de ellos en una pérdida de balón. Están intentando salir, meter balones igual por dentro. Ellos están acumulando mucha gente dentro y se les está complicando. No está intentando salir, pero les está costando mucho, la verdad. Ahí está Buchanan, la pelea ahora con Gerard Moreno. Es Grönbeck. Aaron Martín ha conseguido resolver la situación sacando un saque de banda favorable ahora para el Génova. A poner de nuevo la pelota en juego el equipo italiano. Está por delante en el marcador. A pelea ahí de Rafa Marín con Vitiña. La consigue sacar el portugués. Balón atrás para Stanchu. Quería apoyarse en algún compañero, no encontró a nadie. Estaba Massini, pero fuera de posición. Toca Marcandali, lo hace ya para Frenda. Este para Aaron Martín. Moviendo la pelota de un lado a otro el Génova. Jugando atrás con Sebastián Otoa. Ahí está el futbolista danés. Tocando para Marcandali. Más a la derecha tiene a Norton Caffey. Ahí es donde recibe. Mesías Junior viene a pedirla también. Está prácticamente pegado a la cal. Vuelve a jugar para atrás. Lo hace ya de nuevo con Sebastián Otoa. Presión leve ahora de Danjuma. Jugando a Aaron Martín. Llega para encimarle Buchanan. Toca Frenda, retrasa para Leali. La presión ahora de Gerard Moreno. No se complica. Toca de nuevo para Otoa. Por dentro. No se pone nervioso el Génova, va sacando la pelota. La tiene Vitiña. Ahí está prácticamente solo. Llega en el apoyo Grönbeck. Se le queda mal el control. Se anticipó Rafa Marín y recupera Altimira para que juegue de nuevo Cambaguala en defensa.
No le quema la pelota tampoco al equipo italiano. No, ellos no intentan golpear, simplemente salida de balón. Si tienen que arriesgarse, se arriesgan. La verdad que están con mucha seguridad, se plantaron bien desde un principio, están tranquilos. El Villarreal, quitando la falta ahora, no le han generado gran ocasión. La verdad que está bien. Y el Villarreal lo que tiene que intentar es no cometer errores, bueno, en la salida de balón no complicarse mucho, pero les está costando un poquito tener esa tranquilidad con balón. Tiene más Massini la pelota con Norton Caffey. Ahí recibe Mesías Junior, que no ha entrado mucho en juego en estos minutos. Ha apoyado más en la acción en la banda izquierda con Aaron Martín y con Grönbæk, pero el Génova está plantándole cara al Villarreal. Ahí está Altimira. La presión ahí de Grönbæk a punto de recuperarla. Estaba encimando, retrasa para Rafa Marín. Este es Dani Parejo, tocando ya para el guardameta, para Diego Conde. Cuidado ahí en esos pases, a poco que te equivoques comprometes la situación al equipo. Santico Mesaña, es Buchanan. Vamos a ver que tiene velocidad, tiene metros por delante, levanta la cabeza, está preparado Danjuma. Ha tocado Aaron Martín, Leal intenta evitar que se vaya, no, habrá saque de esquina. Bueno, ahora la salida de balón fue buena, arriesgada, pero salieron bien y bueno, han buscado ahora esta ocasión, ha sacado un córner y lo que hablamos siempre, el balón parado hace mucho y a ver si tienen la fortuna de meterla. Pues allá se dirige Dani Parejo, el futbolista del Villarreal, uno de los pesos pesados de este equipo, dueño y señor en la medular del centro del campo. Golpea pierna derecha, balón al primer palo, llega y el gol marca Kambaguala, empata el Villarreal. En esa acción, balón parado, ese balón que iba al primer palo, no tocó Gerard Moreno, pero le dejó en bandeja la posición para Kambaguala, que llegaba desde atrás. Y bate a Leal y empata el partido el Villarreal con el gol en esa acción a balón parado de Kambaguala. Bueno, nos estamos viendo goles, está bien, estamos viendo un Génova bien, atrevido, Villarreal que le está costando. Ahora pues metió de balón parado, el partido está abierto. Estamos viendo un partido bueno, de dos buenos equipos. A ver, todavía queda tiempo, a ver lo que pasa y bueno, disfrutando de ello. Ahí se ha quedado tendido en el terreno de juego, creo que es Massini. No, es Stanchu, el futbolista. No, sí, no, es Vitinha. Ahora sí, a la tercera es Vitinha, pero se recupera el portugués. Me estaba fijando también en las gradas. Estamos viendo que poco a poco se está poblando. Los aficionados del Real Oviedo, que están acudiendo poco a poco, porque hay que recordar que hasta las 8 aproximadamente, 8:10, no va a arrancar el primer partido del Real Oviedo, que se va a medir precisamente al Génova. Ahí está el equipo italiano. Vitinha la dejaba de tacón, es Kambaguala el que saca la pelota, la quiere controlar, la pincha Gerard Moreno, llega atento y rápido ahí el futbolista del Génova, era Massini, es el que se va al terreno de juego. Ha indicado la falta el colegiado Galets Azpeteguía, colegiado que está dirigiendo este primer partido. Marcelino de momento no ha salido, está tranquilo en el banquillo, sí está de pie observando Patrick Vieira, el entrenador del Genoa, entrenador del equipo italiano. Vamos a ver la acción a balón parado. Stanchu es el rumano, el futbolista rumano que va a poner la pelota en juego. Cuidado ahora en la acción a balón parado, tirando la línea de fuera de juego. El balón intenta llegar a esa posición Marcandali. Es Grönbæk que se va al suelo, protege Dani Parejo y el balón será para el Villarreal. Esto es un poco para comentar el tema de los aficionados. Sí que es verdad que bueno, igual viendo el primer partido, la gente entre que es por semana, quieras o no. Hay gente que está trabajando, sale de trabajar, evidentemente. Sí, y bueno, yo creo que la gente se va a animar con el paso del tiempo. Cuidado Buchanan, cuidado el Villarreal, sigue Buchanan, está completamente solo en el otro costado. Danjuma puede marcar. Leal y el balón queda suelto, la saca Caffey. Qué oportunidad ha tenido el Villarreal, qué oportunidad ha tenido en esa acción el delantero amarillo, que se plantó en el mano a mano con Leal y consiguió desbaratar al guardameta. Es de nuevo Buchanan. Ha tenido una ocasión clarísima de Danjuma. Muy clara, en el que estaba delante el portero solo, pero bueno, gran actuación del portero. Ahí está Danjuma al suelo en la acción con Marcandali.
Jugando en este costado ya de nuevo Buchanan, que quiere dar velocidad al Villarreal. Al suelo Sebastián Otoa. La pelota que se marcha por línea de banda. Qué oportunidad ha tenido para darle la vuelta al partido del Villarreal. Con ese mano a mano entre Danjuma y Leali, que conseguía desbaratar el guardameta italiano. Tenemos a Cambaguala tocando en corto para Jeremy Pino. Se está tirando un más hacia el centro para recibir Santiago Mesaña, el que retrasa para Diego Conde. Desde atrás el guardameta. Está pidiendo Parejo que tranquilidad, que trate de buscar el pase de seguridad. Tenemos a Altimira, a presión de Grenbaek. Altimira, bien ahora sacando la pelota controlada del Villarreal. La toca Frenda, recupera Massini. Dura poco la posesión al Génova porque ya la tiene Cambaguala. Tocando ya para Pedraza en esa banda izquierda. Por delante tiene a Danjuma. Ahí recibe Danjuma. La presión ahora de Norton Caffey. Viene al centro para Jeremy Pino. Con Parejo de primeras, abriendo diagonal, buscando a Buchanan. Vamos a ver si consigue llegar. No, demasiado largo. Esa pelota que se marcha por línea de banda. Jugará por tanto de nuevo el equipo italiano, el Génova. Héctor, parece como que el Villarreal se ha metido un poco más en el partido después del gol. Ha tenido una ocasión muy clara. Se le ve con más confianza y bueno, por ahora el Villarreal está mejor. Y lo que hablamos un poco de lo que es el fútbol, parecía que el Génova lo tenía controlado, pero mira, al final ya tuvo dos ocasiones. Y ahí está Danjuma, que lo intenta de nuevo. Norton Caffey, ahí se la jugó en sacar la pelota controlada. Estancho al suelo y falta de Jeremy Pino. La ha indicado el colegiado. Pero sí es verdad lo que dices, Boris, que da la sensación de que se ha metido. Sí, al final cuando metes un gol te da esa confianza. No estaban a gusto desde un principio, empiezas perdiendo, pero le ha dado esa tranquilidad. Marcelino está claro que no le gustaría lo sucedido desde un principio, pero bueno, ellos tienen una manera de juego que no tienen por qué cambiar. Estamos en una pretemporada, gente nueva que quieras o no tendrá que ir poco a poco haciéndose al equipo, pero bueno, son partidos de preparación y no hay que intentar cambiar nada, sino, oye, al final esto no deja de ser un partido de preparación. Juega el Génova, juega Norton Caffey. Balón atrás en defensa con Marc Andali. Con Sebastián Otoa. Viene la presión Gerard Moreno. Toca por dentro para Frenda. Atrás de nuevo para Marc Andali. Norton Caffey venía a pedir Massini, pero prefirió jugar hacia Mesías Junior. Ahí está Massini, ahora sí. Tocando pase de seguridad atrás, buscando a los centrales. Con esa línea de tres centrales que decía Boris, y esos dos carrileros que buscan darle más profundidad al equipo. Con Aarón un poquito por la izquierda, sí, y Mesías por la derecha son los que le dan profundidad y bueno, a la hora de la salida de balón el Génova con tres centrales están tranquilos, buscar situaciones por banda y sobre todo Vitinha arriba hace mucho daño. Vamos a ver ahora la oportunidad que tiene el Génova en este ataque. Prefiere tocar y construir desde atrás con Aarón Martín. Ahí está presionado por Altimira. Aarón Martín toca ya para Massini. Lo hace con Norton Caffey, jugando con Mesías Junior. Quiere encarar a Pedraza. Se apoya en Norton Caffey. Movilidad arriba con Estanchu también, que viene a tocar. Con Mesías Junior. Estanchu no llega. Esa pelota que se le marcha. Y habrá saque de banda para el Villarreal. Vamos a ver si el equipo de Marcelino tiene más suerte de cara a portería, porque recordemos, Danjuma ha tenido una oportunidad clarísima en un golpeo mano a mano con el guardameta Leali, que consiguió desbaratar, evitando el 2-1 para el equipo amarillo, que va a ser el primer rival del Real Oviedo esta temporada de regreso a Primera División. Ahí está en defensa el Génova con Norton Caffey. La presión de Jeremy Pino. Se apoya en Massini. Balón para Estanchu. Llega Cambaguala. No consigue filtrar el pase, pero al menos saca ese saque de banda rápido para Mesías Junior, que está prácticamente solo. Está Vitinha, que está en el punto de penalti esperando el centro. El centro lo intenta para Vitinha. No le llega a Aarón Martín. Controla con el pecho. Le quiere dar un poco de orden. Se la está pidiendo Otoa. Ahí va a recibir el central. Buchanan está tratando de incomodar al central y ahora al lateral zurdo del Génova. Sigue Otoa ante el Buchanan. Estaba pidiendo Massini.
Prefiere jugar con Aaron Martín. Frenda, ahí está el capitán que le está pidiendo también. No quieren un juego muy rápido, pero sí asegurar todos los pases. Sí, ellos están tranquilos, no están buscando balones muy largos, simplemente esa tranquilidad, que haya luego esos movimientos arriba que puedan generar los espacios. Están encontrando mucha gente por dentro porque tienen al final 3. Bueno, me está gustando el Génova, la verdad. Ahí está Aaron Martín jugando en este costado zurdo, moviendo la pelota el equipo italiano. Se apoya en Massini. Para Norton Caffey. Con la pelota Norton Caffey. Jugando ya en ese costado donde estaba Stanchu. Ahí la deja Messias Junior para Grönbæk. Puede armar el disparo, ¿no? Le quiere tirar el caño a Buchanan. Sigue para Aaron Martín, la quiere colgar. La pelota que va a llegar directamente a las manos de Diego Conde, del guardameta del Villarreal. Sigue amasando, dándole circulación a la pelota el Génova. El Villarreal ahora incómodo para sacar la pelota. La presión alta ahora del equipo italiano. Altimira la golpea arriba, prácticamente llegando a la posición de Buchanan, que consigue oxigenarle. La saca para Gerard Moreno de primeras. Quería buscar a Danjuma, pero iba a ser muy complicado ahí que llegase esa pelota, que se marcha directamente a saque de portería. 23 de la primera parte. Seguimos con el empate a 1 en el marcador. Recordemos que se adelantó el Génova con el tanto accidentado de Norton Caffey. Empató después Kambaguala en un saque de esquina botado por Dani Parejo. Y Danjuma tuvo el 2-1, pero la desbarató el guardameta italiano. Ahí está de nuevo Marcandali para Norton Caffey. Llega para recuperar Pedraza. Se apoya en Danjuma. Equivoca, no consigue conectar con ningún compañero. La tiene de nuevo Norton Caffey. Es Stanchu. Vuelve la pelota al Génova. Stanchu para Grönbæk. Llega Altimira, toca. La intenta recuperar. Prácticamente se quitó la pelota Frendab. La consigue sacar Stanchu, que uno detrás de otro. No consiguen acertar una buena en los últimos 30 segundos. Ahora sí, Grönbæk jugando ahora en este costado con Messias Junior. Por delante con Vitinha. Recibe Stanchu. Está tapando ahí Pedraza. Llega en el apoyo también Grönbæk. Puede buscar el centro. Balón atrás para Massini. Al suelo. Y hay penalti. Sí, porque creo que cubrió bien el balón. ¿Cómo lo buscó además? Sí, vio que se le metía muy el balón por debajo. Y al final el defensa se lo comió. Sí, para mí penalti claro. Penalti, lo ha indicado. No ha dudado el colegiado. Y además es que ha estado muy... La verdad que... Con muchas intenciones, el jugador del Génova, Frendab, que claramente ha visto que se lo iba a arrollar. Sí, se lo iba a llevar. Porque el control le quedó, a ver si se ve bien, pero se le quedó muy abajo, no podía hacer nada y sin embargo cubrió bien el balón y vino el defensa y se le echó encima. Penalti, claro. Ahí está Vitinha, puede marcar el Génova, va a golpear Vitinha, pierna derecha. Paró Diego Conde, el rechace y adentro. Marca el Génova. La detuvo en primera instancia Diego Conde, pero en el rechace le quedó de nuevo a Vitinha, que marca para el equipo italiano, que se pone por delante de nuevo desde el punto de penalti. Bueno, ahora veíamos, Héctor, unos minutos en el que no había un control de juego, pero... Mira el penalti final, ahí está, como llega. Sí, se le echa... Le toca en la pierna. Ahí. Sí. Eso pasa muchas veces. Gente ofensiva, cuando se meten en el área, no miden esos momentos. El que hoy en día cualquier falta, cualquier roce, se pitan penaltis. Pues ahí está el gol del Génova, el tanto de Vitinha desde el punto de penalti, que pone por delante el equipo italiano de nuevo con ese 2-1 en el marcador. Vamos a ver si reacciona como lo hizo al inicio del encuentro el Villarreal, que de momento está cayendo ante el Génova, el equipo italiano. Grönbæk vuelve a atacar el equipo de Patrick Vieira. Ahí está en la frontal, prácticamente en la zona de la media luna. Recupera Buchanan para el Villarreal. Por delante tenía Danjuma, también llega Jeremy Pino. Estaba tirando el desmarque, le va a tirar el desmarque ahora, pero no focalizó bien el envío entre líneas a la posición de desmarque de Jeremy Pino. Y el Génova es el de nuevo el que tiene la pelota, moviéndola ya con Aaron Martín. Atrás para Marcandali.
No presiona de momento ahí el Villarreal, deja que juegue el Génova. Evidentemente ahora sí que ya no tiene prisa. Sí, ya tenía tranquilidad aún más todavía después de ir ganando. Ellos están a gusto a la hora de salir el balón. No es un equipo muy eléctrico, es de toque. No, ellos sí que es verdad que los que más tienen igual el balón son los centrales. Ellos ven que sí que le están haciendo el Villarreal un bloque medio bajo y bueno, la verdad que ellos se encuentran a gusto. Ahí la tiene Leali, tocando para Aaron Martín, el control. Llega en la presión Buchanan, retrasa para Sebastián Otoa, balón arriba, intenta llegar a Vitiña, no consigue llegar, no hay falta. El juego sigue con Dani Parejo, la tiene Rafa Marín, a presionar de Stanchu, tocando para Pedraza, llega Mesías Junior, sigue Pedraza con la pelota, buscando a Danjuma. Vamos a ver si le da. Uy, qué mal control ahora de Danjuma, que se le escapó la pelota. Y tenía buena posición para darle un poco de velocidad en ese costado. Sí, porque ellos estaban descolocados, podía hacer daño. Se está viendo demasiadas pérdidas así, pero será por también el cansancio, jugadores, mucha pretemporada, en la que quieras o no, todavía las piernas no van como uno quiere. Se nota, en ese aspecto se nota bastante. Mueve la pelota el equipo italiano, lo hace ya con Sebastián Otoa. Avanza metros, empieza la presión ahí del Villarreal con Buchanan. Tiene Aaron Martín, la pide frente, prefiere tocar entre líneas ahí, precisamente para el futbolista Vitiña, el portugués, el autor del 2-1 para el Génova en este primer partido del triangular. Está frente el capitán, tocando para Otoa. Otoa con Aaron Martín, la presión de Buchanan, entre líneas ahora el primer toque con Frenda. Otoa, no se va a complicar, se la estaba pidiendo Leali, también Aaron Martín, y retrasa para el guardameta. Estamos ya acercándonos a la media hora de este partido, que recordemos al 45, y después habrá tanda de penaltis y seguiremos con el segundo partido del triangular, que enfrentará el Real Oviedo y el Génova. Es Buchanan, Jeremy Pino. Por ahí está rodeado de prácticamente tres futbolistas, tres rivales. Es Dani Parejo de primeras abajo, la quería poner, era Santi Comesaña, perdón, el que la quería poner para Jeremy Pino. Había fuera de juego, sí, la acción que estaba invalidada. Así que la pelota será de nuevo para el Génova. Sigue acercándose el público a las gradas del Carlos Tartiere, un poquito ya más pobladas, para presenciar el estreno ante su afición, al menos en este estadio, ya como equipo de primera división del Real Oviedo, con las caras nuevas que se han incorporado a este proyecto de Veljko Paunovic, que, insisto, puede tener en las próximas horas, próximos días, un inquilino más dentro de ese vestuario, porque da la sensación de que Jovic está al caer también como referencia ofensiva del Real Oviedo. Sí, decían como que podía estar hecho, la verdad que daría un nivel grande al equipo, mucha experiencia, entonces bueno, ojalá lo podamos tener con nosotros. Pues veremos cómo evolucionan las negociaciones, evidentemente durante los próximos días, por esa posible incorporación que sin duda le daría un plus de calidad a la parte ofensiva, con un Jovic que viene de jugar en el Milan, y muchos le recordarán de la etapa en el Real Madrid. No jugó mucho porque tenía muchísima competencia arriba, pero es un muy buen futbolista. Ahí está Grenbaek jugando ahora, intenta sacar la pelota el Génova rápida desde atrás. Es Stanchu, la pide Mesías Junior. Ahí está Mesías Junior, puede armar el disparo, lo deja para Vitiña. Intenta golpear al suelo Dani Parejo, la toca Jeremy Pino, buscaba el autopase y ahí cometió la falta, obstaculizó Norton Caffey. Y el balón será para el Villarreal, que va a introducir un cambio. Sí. Sorprende igual un poco. Sí, se va a Buchanan y va a entrar al terreno de juego el dorsal número 28. Lo va a hacer Barry. No sé si es que está lesionado y va a actuar en la misma banda. Sí. No, es una cosa un poco extraña, porque llevamos media hora de juego nada más. Por eso, no sorprende. Pero bueno, sí que es verdad que puede estar lesionado. Es verdad que es un futbolista que no jugó, por ejemplo, el último amistoso, tampoco jugó. Y igual quiere proteger un poco Marcelino los minutos, ¿no? de un futbolista que acaba de volver al equipo. Sí. Pues entra Barry, ese primer cambio en las filas del Villarreal.
va a actuar pues en la misma zona donde estaba Buchanan, así que no hay ningún tipo de modificación táctica. Sí, hombre por hombre. Jugando Aarón Martín, retrasando para Leali. Tiene el Génova, media hora de juego. Insisto, el ritmo del Génova, el toque es muy pausado, madurando muchísimo las jugadas. Acostumbrados quizás a ver un juego un poco más eléctrico. Sí. Es un equipo que lo estamos viendo, el Villarreal le deja y el Génova toca. Sí, mientras le dejen ellos están tranquilos. No, si te das cuenta no están golpeando balones ahora casi tienen esa tranquilidad, saber que les habrán dicho al final que jueguen, que no se vuelvan locos y la verdad sí que es verdad que la más posesión igual que tienen son centrales. Con Aarón están utilizando mucho esta banda por la izquierda, pero sí que es un equipo peligroso que en espacios tiene jugadores arriba y me está gustando mucho la movilidad de Vitinha. Eso le da mucho a la salida del equipo. Pues ahí está la presión ahora de Vitinha en ese balón que retrasaba el Villarreal, buscando al portero Diego Conde. Es Cambaguala tocando para el Timira. La presión de Grönbeck, a punto de meterse un lío. Cuidado Parejo, Diego Conde, la presión ahora de Massini. Equivocó ahí, el pase no era bueno para Pedraza. Al menos consigue sacar la pelota Jeremy Pino en el control, al suelo y falta. La sacó Jeremy Pino, el internacional español. La falta del futbolista del Génova. Y la pondrá de nuevo en juego el equipo amarillo. Lo que sí igual tenía que buscar un poco el Villarreal, por lo que vemos desde aquí, en la salida de balón, al final está generando el 1 para 1 en la parte de arriba. Igual no buscar tanto al pie, sino un poquito más a los espacios, porque si no, no van a salir. Cuidado el balón de Barry, atrapa sin problemas Leali para darle tranquilidad al Génova en ese ataque del Villarreal. Ahí está Messias Junior. Tocando para Massini, se la está pidiendo Frenda, toca atrás para Marcandali, con Otoa, y que jugando pausadamente al toque, el tran prácticamente el Génova. Por delante venía a recibir Vitinha, es el que más movilidad está mostrando, como dices tú. Sí. Es el jugador quizás con un poco más de referencia que tiene arriba, de movilidad. Sí, tener un jugador que se te mueva mucho, te da esa salida de balón para que el equipo pueda salir. La verdad que me está gustando mucho, porque además es un jugador que le gusta mucho venir, va a los espacios. Eso para el equipo da mucho. Pues ahí mueve la pelota de nuevo el Villarreal con Dani Parejo entre líneas, buscando a Gerard Moreno. Le tiraba el desmarque Jeremy Pino. Jeremy que no conseguía llegar, tampoco Leali. El balón que tocaba Marcandali, se va a saque de esquina. Acción a balón parado que va a tener ahora de nuevo el Villarreal. El equipo de Marcelino está de pie, hablando con los asistentes, con sus ayudantes, buscando la manera de reconducir este marcador adverso en este primer partido. Bueno, ocasión clara para ellos, con el golpeo de Parejo. Es una ocasión clara que pueden aprovecharlo. Vamos a ver, en el anterior saque de esquina hubo la acción de Cambaguala, que a punto estuvo de marcar. Ahí está el golpeo de Pedraza. Yo creo que hasta el árbitro le molestó, porque estaba en el radio de golpeo. Y es lo que le está diciendo Pedraza. Sí, la mirada lo ha dicho todo. Era una buena jugada porque estaba ensayada y muchas veces muchos equipos se meten cerca de la portería, dejan el rechace libre y lo podían aprovechar bien, pero la mala fortuna que se le puso el árbitro por medio, ya no pudo golpear bien. Rafa Marín que retrasa y cede la pelota al guardameta Diego Conde. Jugando Conde para Pedraza, la presión ahora de Stanchu. Intenta progresar, avanzar metros. Por delante tiene a Adam Schuma, que se va al suelo. Encimaba, metió la pierna para enviar la pelota fuera Marcandali. Y se siguen consumiendo los minutos. Ya estamos en el 36. Seguimos con ese marcador de 2-1 para el Génova. Es Gerard Moreno agarrándole ahí, cometiendo de falta. Es lo que ha indicado el colegiado. No se quiso complicar la vida Massini y sabe también de la calidad que tiene Gerard Moreno si le das 1,5 metros. Sí, jugador peligroso, los espacios. Bueno, a ver si vemos un poquito, porque ya va quedando menos minutos en el que el Villarreal tiene que dar un paso más, porque bueno, ahora mismo lo tiene un poco complicado. Al suelo Danjuma en la acción con Messias Junior. El balón será para el equipo italiano.
El Génova, como decía al inicio, es la segunda visita en su historia al Principado de Asturias. Muchos de los que lo están viendo hoy desde casa recordarán, ¿no?, aquella temporada europea del Real Oviedo cuando visitó el Carlos Tartiere y no ganó el Génova. Ganó el Real Oviedo, aunque la eliminatoria al final se torció en Italia, pero en esa temporada 91-92, ¿cuánto ha llovido? Mucho, demasiado. Demasiado tiempo seguro que para muchos aficionados. Madre mía. Pues ojalá volvamos a ver partidos europeos, pero paso a paso. Primero, lograr que el Real Oviedo se instale, se acomode en una primera división muy competitiva. Ahí está Barry jugando en esta banda derecha. Le quiere tapar Frenda, sigue Barry, la quiere poner a trompicones. Llegue Leali, ha conseguido salvarla y evitar que el balón se marchase a saque de esquina. Vamos a acercarnos ya a los últimos 5 minutos de juego de este partido, con Aarón Martín tocando para Frenda en corto ahora, buscando el toque, sacar la pelota controlada, la presión ahora del Villarreal. Consigue recuperar la Altimira. Dani Parejo de primeras buscando para Danjuma, puede armar el disparo, el recorte es bueno. Danjuma la golpea arriba. Buscó ahí en la frontal del área, en la media luna, armar el disparo. Pierna derecha, se le marchó por encima del travesaño. Otra oportunidad que ha tenido Danjuma, que seguro que le está dando todavía vueltas a la que tuvo ante Leali hace ya unos cuantos minutos. Sí, ahora fue una buena jugada más rápida, un pase creo que fue Parejo en el que jugó muy rápido y le dejó ahí solo, pero bueno, luego el disparo sí que no fue bueno. Va a poner ya Leali, Marcelino de pie, observando a su equipo en este partido. Es el cuarto partido de pretemporada para el Villarreal, que recordamos viene de jugar ante el Sporting de Portugal y todavía tiene tiempo por delante antes de que arranque la liga, que será a mediados del mes de agosto. Jugando el Génova, lo hace ya Otoa con Marcandali. Se la estaba pidiendo Norton Caffey, prefiere jugar por dentro donde venía a recibir Stanchu. Estuvo agarrando Rafa Marín. La falta, mira, los dos centrales también han intercambiado posición. Se ha venido más a la derecha ahora Cambaguala, que antes estaba actuando como central zurdo. También como ha ido retocando las posiciones Marcelino, evidentemente. Estamos en partidos de pretemporada, es hora de probar cosas. Es el momento de probar, al final es toda una preparación y probando para que, bueno, luego cuando empiece la temporada no haya dudas. Vitiña intenta controlar, mete la pierna Rafa Marín, sale ahora el Génova, puede ser peligrosa. Ojo con Meseas Junior, balón para Grönbach, puede marcar. El tercero del Génova, Grönbach marca. Se puso solo, absolutamente solo ante Diego Conde. Y cuidado, porque yo creo que se han hecho daño dos futbolistas del Villarreal en dos resbalones en el primer recorte de Grönbach. Y vamos a ver si no se han hecho daño de verdad importante, porque el gol ha sido bonito, pero ha habido un par de acciones ahí en las que me da la sensación de que no sé si Pedraza, no sé si fue Pedraza, pero no. Mira, en esta ahí se queda trabado y ahí es el golpe con el portero, con Diego Conde. Pero la otra es la de Cambaguala, que da la sensación de que le quedó la pierna trabada en el césped. Y me preocupaba más casi la primera que la segunda. Eso, sí. La primera es, quieras o no, no, pues de rodilla. Sale fastidiado, Sale fastidiado Cambaguala y no sé si es de rodillas. Es que fue el giro. Sí, es un giro feo además, porque se quedó clavado en el césped. Y vamos a ver si no es algo grave, porque sería una faena, porque también Logan Costa, que es otro central que había fichado el Villarreal del Toulouse, también está lesionado, así que problemas para el Villarreal, y no da la sensación de que esto sea cualquier cosa, No. Está dolorido, No. protegiendo también esa zona de la rodilla, y vamos a ver si no es nada. Y y el jugador siente algo raro, como está diciendo que no con la cabeza. En esos momentos ya te das cuenta, además se ve cómo se le quedó pillada, pero no sé si es de rodillas, si es atrás, en la parte del isquio. Ahí le están, el jugador está negando con la cabeza, porque se echa las manos a la cabeza. Yo creo que ha notado algo raro, porque insisto, me preocupaba más la primera que la segunda, porque se le quedaba el pie clavado en el césped. Vamos a ver si no es nada importante
y puede por lo menos seguir avanzando en la pretemporada. El central dice que no, vaya, se marcha diciendo que no. Y vaya faena también para el equipo de Marcelino, que va a introducir evidentemente un cambio más, porque se tiene que retirar Kambagwala y va a entrar Balú. Es el futbolista que salta ahora al terreno de juego y que va a ocupar la posición de central, en este caso zurdo, con la salida del terreno de juego de Kambagwala. Pues vaya malas noticias para el Villarreal con esa lesión de Kambagwala. Esperemos que no sea grave. Un poco, porque la imagen ves que no fue buena y el jugador enseguida ya te das cuenta de que la cosa no fue bien. Pues juega el Génova. El balón que lo toca en el centro del campo Frendap. Jugando Vitinha. Aarón Martín. Estamos ya prácticamente a 2 minutos para llegar al 45. Y la mueve Norton Caffey. Caffey jugando para Mesías Junior. Estaba ahí el 2 contra 1 del Villarreal. Consigue rebañar la pelota y la saca Santi Comesaña. Ahora la tiene Dani Parejo. La verdad es que se ha quedado un tanto frío el partido por la lesión de Kambagwala. Sí. Y además ya queda pocos minutos. Ahora ya un poco pausado. Pero son momentos o menos duros, la verdad. Bueno, pues ojalá no sea nada y la lesión que no sea importante. Insisto, es una faena para Marcelino, que pierde un jugador importante en el centro de la defensa. Baja con el pecho Vitinha, había fuera de juego, venía de posición antirreglamentaria el delantero portugués. Y el Génova, que con el tercer tanto pues empieza con ganas el triangular. Y me está gustando, Y sí. Se ve que igual no tiene esa manera de ser verticales, pero ellos no tienen prisa, tienen el balón controlado. La presión del Villarreal sí que es verdad que no es muy agresiva, pero ellos con tranquilidad intentan jugar y a la mínima mitad de campo adelante muchísimo peligro. Cuidado ahí. Balú a punto de meterse en un lío. Es Frenda, sale al corte Rafa Marín. Estuvo atento porque se había metido en un lío Balú y a punto estuvo de comprometer la situación y de plantarse buscando el disparo ante de Diego Conde. 3-1 está ganando el Génova en este partido ante el Villarreal, que está marcado por la lesión, esperemos que no sea importante, de Kambagwala. Y ya ahora sí, en las gradas del Carlos Tartiere cogiendo ya mucho más ambiente, porque en cuestión de 15 minutos jugará el Real Oviedo ante el Génova. Ahí está Barry en la carrera ahora en esta banda derecha del Villarreal. La pone atrás Jeremy Pino, no consigue controlar, le queda Danjuma. Estamos ya en el 45. Añadirá poquito, un par de minutos. Y juega Dani Parejo. Parejo para Altimira. Altimira con Barry. Por delante tiene a Grönbæk, mete la pierna, sigue Barry, la pone, balón al punto de penalti, la saca Norton Caffey, queda suelta de nuevo para Pedraza. Continúa jugando el Villarreal, balón atrás con Rafa Marín, este lo hace ya con Altimira, más a la derecha donde estaba pegado Barry, la pone Barry, la pelota la saca Marc Andali, le queda suelta a Parejo, muy desviado el golpeo de Dani Parejo, que se marcha directamente a saque de portería. Complicado, ahora está un poco, ya el Génova está un poquito más replegado, sí que están buscando con Barry, y bueno, al final nada. Pues hasta aquí ha llegado este primer partido del triangular, con la victoria del Génova por 3 goles a 1. El equipo italiano que yo creo que nos ha sorprendido, ¿no? Su estilo de juego ha sorprendido bastante. Sí que desde el principio pensabas igual que el Villarreal podía tener un poquito más el manejo de balón por cómo juega el equipo, pero el Génova ha tenido esa tranquilidad de mover el balón de un lado al otro, pero es que me ha gustado mucho, sobre todo ofensivamente, en el que ya cuando cogían mitad de campo contrario, un equipo pues la verdad que bastante vertical. Pues el partido que ha terminado, pero el hecho de ser un triangular obliga a que después de cada partido haya tanda de penaltis.
el supuesto caso de que cuando se disputen los 3 partidos tengamos un empate, pues hay que resolver quién es el vencedor de este triangular, así que habrá que ahora lanzar los penaltis. Veremos si en qué fondo los van a lanzar, pero insisto, el Génova ha ganado, y yo creo que ha ganado bien este partido al Villarreal. Empezó un poco accidentado con ese gol de Norton Caffey, que yo creo que cogió un poco con el pie cambiado ya al equipo de Marcelino, pero insisto, es lo que tú dices, yo creo que sabe lo que quiere jugar, y lo ha llevado hasta el final. Y encima el Villarreal no ha estado a gusto en ningún momento, yo creo. Ciertos minutos, igual cuando metieron el primer gol, se veía como con la ocasión que tuvo clara de Dayuma delante del portero, que fallaron, fue minutos buenos, pero en ningún momento más el Villarreal ha estado a gusto con el balón. Una salida en el que el Génova les ha presionado arriba, se ha producido situaciones que la Génova se ha atrevido mucho, porque iban ganando, se ha atrevido mucho, situaciones de 1 para 1 sin ningún problema. La verdad que me ha gustado mucho, y el Villarreal pues un poco, no sé si será cansancio o no, pero no ha estado a gusto en este partido, la verdad. Pues va a lanzarse los penaltis, creo que en la portería, si están viendo en imagen, pues la portería de la izquierda, porque ha saltado al terreno de juego ya a iniciar el calentamiento el Real Oviedo. Lo ha hecho ya Aarón Escandel, el guardameta del Real Oviedo, mientras estamos viendo el tanto de Vitiña en esa buena intervención de Diego Conde, que consigue adivinar el lanzamiento, pero en el rechace el portugués batía, marcando el 2-1. Luego llegaría Grönbæk, que sería el que marcaría el 3-1 final en esa acción donde caía lesionado Cambaguala. Ahí lo van a ver, ahí como se le quedaba trabado el pie. Me da la sensación, sí, que o rodilla, sí, tiene pinta de rodilla o tobillo, no sé. O isquio atrás, sí, porque nada más cae, se toca atrás. No sé si del esfuerzo o tal algo notó atrás. Y bueno, dentro de lo malo, que sea una rotura, al final creo que puede ser un mes, que no sea la rodilla. Sí, sería la peor de las noticias, así que bueno, veremos a ver las noticias, el parte médico final que indique la gravedad o no de esa lesión de Cambaguala. Bueno, vamos a ver la tanda de penaltis, que también es interesante ver los lanzamientos desde el punto de penalti. Vamos a ver Diego Conde y Aarón Martín, que va a ser el primero en lanzar. El futbolista español del Génova es el que se dirige ya hacia esos 11 metros para buscar el disparo en este primer lanzamiento desde el punto de penalti, mientras en la otra parte del campo está ya el Real Oviedo ejercitándose calentamiento. Vamos a ver el primer golpeo de Aarón Martín, engaña completamente a Diego Conde y se adelanta, marca el primero el Génova. Buen jugador, sí, buen jugador, me ha gustado mucho, tranquilo, la verdad que muy bien, la verdad. Pues el primero para el Génova. Vamos a ver ahora, creo que es Balú, el futbolista, no, es Barry. No, es Barry, sí, es Barry. ¿No? Es Barry el que va a buscar el lanzamiento ahora, futbolista que entraba pues a media hora en sustitución de Buchanan, que me da la sensación de que estaba protegiéndole un poco Marcelino físicamente al futbolista, porque viene además de lesión. Y vamos a ver si quitan los aspersores, porque es ahora mismo lo que está esperando el colegiado para que pueda efectuar el lanzamiento Barry. Está Leali preparado y habrá que esperar. Toda la presión para Barry. Sí. Bueno, ya está. Ha cambiado la orientación del aspersor Diego Conde, así que Barry puede ya efectuar el golpeo. Vamos a ver, no coge mucha carrera en la portería Leali. Y vamos a ver si consigue marcar. Va a ser pierna derecha. Ahí está el golpeo, amaga el lanzamiento. Bueno, se ha puesto nervioso, ha buscado la colocación y ha marcado. Fácil, sí. Pues marcan los dos primeros lanzamientos, tanto Aarón Martín como Barry. Es ahora Grönbæk, el jugador que marcó el tercer y último gol del Génova en el partido, el que se dirige ya pausadamente hacia la portería de Diego Conde.
Vamos a ver ahora el Génova si acierta o no con su segundo lanzamiento. A golpear, va a ser pierna derecha, ¿eh? Vamos a ver a dónde lo busca. Pues tampoco se... Bien tirada. Sí, no ha sido mal lanzamiento de Grönbeck. Rafa Marín es ahora el que va a efectuar el lanzamiento del Villarreal. Será el segundo, de momento 2-2 para el Génova. Vamos a ver lo que ocurre ahora con el Villarreal. Ya en el terreno de juego, como les decía, en la parte derecha está ya el Real Oviedo realizando el calentamiento previo a su partido contra el Génova. Será después de una actuación musical que tendrá lugar. Ahí está Rafa Marín, engaña completamente a Leali y marca para el Villarreal. Por ahora, pues los tiros bien. Están tirando bien, no están adivinando los porteros. Podemos estar así hasta las 9, ¿eh? Sí, vamos. Vamos a ver ahora Vitinha. Qué gran partido ha hecho Vitinha. Mucho, me ha gustado mucho. Mucha movilidad para el equipo, les da esa salida de balón. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver el delantero, Autor. A ver si vuelve a tirar al mismo sitio. Tiró a su izquierda en el partido, vamos a ver si repite. Ahí está Vitinha, pues sí. Ha vuelto a repetir el lanzamiento a la derecha del portero y ha conseguido marcar. Pues 3-3 para el Génova. Parejo, si no y va, sí, es Dani Parejo el que se acerca ya al punto de penalti. De momento ninguno ha cometido error. Parejo, que es un especialista, tiene ya mucho currículum a su espalda, tanto en el Valencia como ahora en el Villarreal. Ahí está el golpeo de Parejo. Vamos a ver, pierna derecha y la para, ¿eh? Ha sacado Leali. Al disparo de Dani Parejo consiguió adivinar el lanzamiento y lo vemos. Y buena intervención del guardameta. Pero nada, ni en los penaltis y le acompaña la suelta al Villarreal. Esto también pasa, esto entra dentro del juego. Al final, el que lo tira puede fallar, está claro. Pero muchas veces a mí esto no me gusta porque al final deja de ser muchas veces suerte. Sí. Stanchu, adivinó Diego Conde, pero muy bien lanzada, el futbolista rumano. Pues ahí está el 4-4 para el Génova. Gerard Moreno es el que va a lanzar ahora para el Villarreal. También un especialista, futbolista importantísimo para el equipo de Marcelino García Toral, internacional con la selección española y seguro que este año importante en esta andadura del retorno a la Champions del Villarreal. Golpeo, engaña. Bien. Y bate a Leali. Marca el cuarto lanzamiento y la clave la tiene ahora Mesías Junior. Sí. Zurdo, calidad, bueno. El 10 a la espalda. El 10. Y vamos a ver cómo resuelve el futbolista brasileño. Mesías Junior. A lo Panenka. Vamos a ver cómo define, En la portería Diego Conde, no coge mucha carrera, a golpear pierna izquierda y con qué tranquilidad, Muy bien. Es casi como el Génova en el partido. Hay jugadores que tienen esa tranquilidad, madre mía. Pues así termina este primer partido, la victoria del Génova. Hacemos una pequeña pausa, no se vayan, que regresamos en unos instantes con más sorpresas aquí en el Carlos Tartiere. Encerramientos Cristalar, cortinas de cristal, techos móviles, cerramientos fijos. Cristalar, somos fabricantes. Más de 5.000 instalaciones en España nos avalan. Financiamos obras gratis y sin intereses. Cristalar, única empresa asturiana que fabrica e instala todo tipo de cerramientos. Cristalar, la solución definitiva para su terraza, porche o local de hostelería. En todo tipo de cerramientos, confíe en Cristalar. Verano, 30 grados a la sombra.
calor, mucho calor. Y nuestros precios derretidos. En Electrooutlet tenemos los mejores precios del verano en electrodomésticos de las mejores marcas. Estamos en el polígono de Asipo, frente al Museo Fernando Alonso. Electrooutlet, donde cada euro da mucho de sí. En arbustos, árboles, coníferas, sustratos, tierras, humus, en complementos para su jardín, Vivero Solís. Insecticidas, fungicidas, árboles centenarios, plantas. En instalaciones de riegos automáticos, la solución es Vivero Solís. En la corredoria, Vivero Solís, naturalmente. Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 910 35 38 o en murprotec.es. De vuelta en el estadio Carlos Tartiere con el Génova y con el Real Oviedo realizando ejercicios de calentamiento, pero también con otra de las sorpresas. Os decía que iba a ser una tarde de fútbol y de música. Pues bien, ahora vamos a disfrutar con un poco de música con la que nos van a traer Geri y Buscavidas. Es el grupo que ahora mismo está en el césped del Carlos Tartiere, que va a animar esta previa del estreno del Real Oviedo ante su afición aquí en el Carlos Tartiere. Así que vamos a escucharlos. Buenas tardes, ovievistas. Se encienden las luces, la pelota rueda, el Tartiere grita, el mago la espera y Dios se puso a nuestro lado, dándole al paraíso color azul y blanco. ¡Arriba! Oviedo, son 100 años a tu lado. Te quiero, Oviedo, yo nunca podré olvidarlo. Real Oviedo, Fondo Norte está animando. Pase lo que pase, seguiremos a tu lado. La historia hizo justicia, no hay que olvidar el pasado. Hemos vuelto a primera, vamos a celebrarlo. Y ahora toca avanzar, mirar hacia adelante y gritarle al cielo que ya no quiero caer. Oviedo, son 100 años a tu lado. Te quiero, Oviedo, yo nunca podré olvidarlo. Real Oviedo, Fondo Norte está animando. Pase lo que pase, seguiremos a tu lado. Oviedo, son 100 años a tu lado. Te quiero, Oviedo, yo nunca podré olvidarlo. Real Oviedo, Fondo Norte está animando. Pase lo que pase, seguiremos a tu lado. Muchísimas gracias.
Pues ahí hemos escuchado a Yeri Buscavidas con esa actuación que ha animado esta previa que vamos a disfrutar a partir de ahora, Boris, porque ahora sí entra el Real Oviedo en juego en este triangular. Tenemos al conjunto de Paunovic realizando ya los ejercicios de calentamiento en la zona de la derecha, según están viendo ustedes en imagen. El Génova lo está haciendo a la izquierda. Estaba echándole un ojo sobre todo al Génova, por si repetía alguno de los jugadores que estuvo ante el Villarreal. Estaba por ahí Otoa todavía realizando ejercicios, pero da la sensación de que va a cambiar prácticamente la totalidad del equipo Patrick Vieira. Que lo estoy viendo, más que nada porque lo estoy viendo no perdiendo temperatura en las piernas, pegándose unos buenos sprint al central del Génova, que no me parece que vaya a salir de la partida, pero... No, y sobre todo por el tema de que cambiaron la ropa. Claro, a eso voy. Yo creo que será un poco eso, porque igual... No sé si igual es el único, sí, es el único que está realizando ese tipo de ejercicio. Sí, sorprende. Igual también puede ser, bueno, no sé, porque es que como no está con la segunda equipación. Es lo que me está descolocando un poquito, porque puede parecer que está haciendo un poco de regeneración, un poco para soltar piernas, pero no, ahí la tenemos. Vamos a ver las alineaciones, que ya las tenemos de este partido, que va a comenzar en unos minutos, con el Génova ya en el terreno de juego. Y está el equipo de Veljko Paunovic, con Aaron Escandel, con Nacho Vital, David Costas, Dani Calmo y Rahim, con Sivo Ilic en el centro del campo, Ilias Chaira, Hassan, con Reina y Fede Viñas arriba como referencia ofensiva. No es mal equipo, tiene buena pinta. No, muchos ya son conocidos, jugadores ahora nuevos que tienen que ir adaptándose al equipo. Bien, una buena prueba ante un rival bueno, aquí en casa ante nuestra gente también. Bueno, a ver cómo se encuentran ellos. Como bien decimos desde un principio, no dejan ser partidos de preparación, sobre todo para el míster Paunovic, ir un poco viendo cómo está la gente, físicamente también, si luego también puede haber alguno lesionado. Bueno, vamos a ver qué nos podemos encontrar, y sobre todo ver a los nuevos cómo se van adaptando al equipo. Sí, uno de los nuevos, por ejemplo, Ilic, en el centro del campo con Sivo, y bueno, vamos a ir viendo. Hay tiempo también, hay que recordar que el Real Oviedo jugará también a continuación. Lo hará ya ante el Villarreal. En el caso del Génova, pues están Venturino ya preparado. También está en el terreno de juego Malinovski, con también Thorsby, que es el dorsal número 2, que está también en el césped realizando ejercicios de calentamiento. Se va a demorar todavía un poquito el arranque del partido, porque ahora mismo falta que salte el Real Oviedo al terreno de juego, que también en este caso el Génova pues salte también con el 11 al completo, porque no sé por qué me da que parte de los que están completos no van a tomarlas parte en esta segunda mitad, así que vamos a resolver las dudas sobre todo del 11. Ya conocemos el del Real Oviedo. Vamos a conocer también en breve también el equipo titular que saque Patrick Vieira para este encuentro. Con las gradas ya del Carlos Tartiere ya cada vez más animadas en esta tarde-noche, que va a ser larga, que vamos a tener además bastantes sorpresas. A continuación de este partido vamos a tener una gran sorpresa musical, así que os invito a que los que estáis en casa disfrutéis con nosotros de esta fiesta del oviedismo, este homenaje a un equipo centenario que hoy está festejando con su afición después de todas las celebraciones, Boris, que sé que seguro que las habrás disfrutado del ascenso. Pues hoy ya es como equipo oficialmente de primera división, primer equipo, primer partido ya en el Carlos Tartiere, el Real Oviedo como equipo de primera, pues sobre todo ante tu gente, es un bonito partido. Sí, y además es que hace 2 días estamos de celebración después de haber conseguido el ascenso, y ahora vemos que ya en nada tenemos la temporada encima, y 15 días. Por eso que pasa
pasa el tiempo muy rápido. Entonces, bueno, lo bueno es ahora ir viendo un poco el equipo, a ver qué idea tiene Paunovic en esta temporada nueva. Porque cuando entró en el equipo, lo que más les inculcó a los jugadores, yo creo, es esa confianza, esa motivación de intentar conseguir el ascenso directo, que era al final lo que querían conseguir. Y bueno, ahora esta temporada nueva, un proyecto nuevo y a ver cuál es la idea de juego que puede meter en el equipo. ¿Ha tenido suficiente descanso el Real Oviedo? ¿Se le puede hacer larga la temporada? Bueno, eso nunca se sabe. Sí que seguro que es lo peor de jugar el playoff y llegar hasta la final, que tienes menos tiempo para recuperar si subes. Sí, pero bueno, y si no subes también, pero está claro que eso jugaría un poco con ello, me refiero. Hay jugadores que igual llegan a la pretemporada también cansados, los ritmos de entrenamiento no tendrán que ser esa exigencia de otros equipos. Yo creo que con eso Paunovic, tanto Alberto también el preparador físico, seguro que estarían pendiente de ellos, pero bueno, yo creo que la ilusión que puede tener cada jugador de jugar en primera división, eso a mí me pasó y vamos, da igual que estés cansado, que seguro que vas a estar a tope. Un arranque liguero del Real Oviedo que es para apretarse bien el cinturón, ¿eh? Sí, porque estamos ahora en la élite, en una categoría muy, muy complicada. Ante cualquier rival que te vayas a enfrentar son buenos rivales. Bueno, a ver lo que nos encontramos. Ya empezamos la primera jornada ante un rival muy bueno y la segunda, pues para qué contarte, ante un Madrid. Pero yo creo que el Oviedo, con esa ilusión que puede tener, y más en este estadio, seguro que van a sacar muchos puntos, y todo lo que puedan sacar fuera, pues mucho mejor. Bueno, pues veremos si el Carlos Tartiere es un verdadero fortín. La primera prueba, nada más y nada menos que ante el Real Madrid. Por eso, que quieras o no, aquí un partido muy complicado, pero ya te digo, seguro que el equipo va a competir, mucha ilusión, jugadores que, oye, quieras o no, estar en primera división, todo el mundo desearía, y seguro que aquí ya se están viendo los socios que está teniendo el Real Oviedo. Más ya de 23.000, creo que son ya 23.500, si no me equivoco. Es una cifra y sigue creciendo. Sigue creciendo, por eso que es muy complicado, todo el mundo está deseando hacerse socio y seguro que todos los partidos se van a llenar. Bueno, pues ahí está la masa social del Real Oviedo, ya por encima pues de los 23.000, creo que son 23.500 abonados. Todavía queda tiempo, evidentemente, para seguir aumentándolo. Es una cifra importantísima que seguro contribuirá a darle ese apoyo que va a necesitar el Real Oviedo. Decía, el primer partido en casa contra el Real Madrid. Claro, se suele decir, casi es mejor encontrarte a los grandes al principio porque van poco rodados. ¿Qué pasa? Que el Real Madrid viene del Mundialito. Es que nunca se sabe. Nunca se sabe cuándo es bueno, si al principio, si al final. Yo pienso que igual un poco al principio, porque todos los equipos tienen que adaptarse. Yo me acuerdo en el Numancia nos tocó el primer partido contra el Barça de Pep Guardiola. Sí. Y el primer partido le ganamos 1-0 y ya me acuerdo que a Guardiola ya estaban diciendo que era... Guardiola se jugaba el puesto en Gijón. Exactamente, que fue cuando ganaron de goleada, pero nosotros en Soria les ganamos 1-0. Siguiente partido en el Nou Camp empataron 2-2, si no recuerdo mal, y ya estaban, cuestionando a Pep Guardiola, y sin embargo fue el año que lo ganó todo. Entonces, bueno, nos vamos a enfrentar el segundo partido aquí en casa contra el Madrid. Pero ya te digo, aquí en este Fortín seguro que le vamos a poner las cosas difíciles. Pues será el Carlos Tartiere, el Estadio Carlos Tartiere, un gran Fortín que seguro que va a respaldar al Real Oviedo a lo largo de esta temporada en su regreso a Primera División. Pues ya tenemos a los dos equipos, el Real Oviedo que juega con esa segunda equipación que ha sido presentada de forma casi fugaz en los videomarcadores antes de, una vez que ha terminado ese primer partido. Ahí tienen esa equipación, tanto la segunda como la tercera. Decía, va a haber unos guiños evidentemente a los clubes fundadores de este Real Oviedo, y ahí tiene una muy bonita camiseta. Será la segunda equipación que luzca el Real Oviedo esta temporada en Primera División. Los dos onces iniciales tenemos por parte del que repite, mira, repiten varios jugadores en el Génova, era la duda que teníamos. Y Vitinha está, Leali también está, Frentup también. Ha cambiado evidentemente la equipación el equipo italiano, pero
tenemos siempre a habrá varios de ellos. Habrá jugadores que tengan más minutos y seguro que Viera durante este partido le hará cambios. No creo que les meta 90 minutos ya a jugadores. Sin embargo, ahora yo creo que tanto a Vitinha, a los que puedan repetir, les podrán dar 15 minutos, 20. Sí. Bueno, iremos viendo un poquito a ver cómo van. Pues ahí está el 11 del Real Oviedo, que jugará a la izquierda de sus pantallas. El Génova lo hará a la derecha, los dos con las segundas equipaciones, curiosamente, tanto el Génova como el Real Oviedo. Vamos a ver qué 45 minutos nos depara este segundo partido del triangular, con el 11 del Real Oviedo, que, como decíamos, cuenta con las novedades, sobre todo con esa novedad evidentemente de la presencia de Ilić en el centro del campo. Así que vamos a ver qué partido nos depara hoy el conjunto azul. Bueno, ya vimos el Génova un poco igual, su modelo de juego. No sé si va a jugar con el mismo sistema, si jugar con 3 centrales, 2 carriles bien abiertos, igual puede ser un 3-5-2. Y el Oviedo, pues supongo que será un 4-2-3-1, igual con Reina un poquito más atrás para venir a recibir, a ver un poco esa idea cómo puede ser. Bueno, pues está todo preparado ya en el terreno de juego para que arranque este segundo partido. Con la pelota en juego, que la pone ya Fede Viñas para Sibo, para que juegue ya el Real Oviedo. Moviéndola ya desde atrás con Aarón Escandel. Dani Calvo en ese eje. Ahí está Chaira. Balón que buscaba Fede Viñas. Rahim intentaba presionar ahí al central del Génova, que repite junto a De Winter. Marcandali y De Winter son los centrales del equipo italiano. Bueno, ya se nota que está jugando el Real Oviedo. La afición necesitaba ya estos momentos de ver a su Real Oviedo a la hora de animar. Ahí está Vitinha jugando para Stanciu, abriendo ahora para ese carril diestra del ataque del Génova. De nuevo Stanciu. Frente la estaba pidiendo también Venturino, tocando para De Winter. Este lo hace ya para Aarón Martín. La presión leve de Hassan. Ahí está Reina, otra de las incorporaciones, que viene de hacer una grandísima temporada en el Mirandés. Temporadón del futbolista, capital en todo lo que logró el equipo de Miranda de Ebro. Jugando de nuevo el Génova en estos primer minuto de juego. Recordemos que el equipo italiano vencía en el primer encuentro al Villarreal por 3-1. Ahí tenemos moviendo la pelota, buscando a Vitinha, cimándole bien, no dejándole pensar la zaga del Real Oviedo. Frenda buscando, protege para dejar salir por línea de banda. Sabelli, que está actuando en esa banda derecha, otra de las novedades en el 11 del equipo italiano. Sibo jugando para Costas, moviendo desde atrás, sin prisa el Real Oviedo, jugando a este costado diestro, jugando ahora Hassan, le viene a encimar Aarón Martín, a presión ahora el 2 contra 1 sobre Sibo. La tiene Venturino, juega Venturino, la puede poner, balón con la izquierda, el salto Rahim, deja que corra la pelota para Ilias Chaira. Balón arriba buscando la velocidad de Fede Viñas. Entra en el... Muy solo. Sí, estaba completamente solo. Le ganó la partida de Marcandali. Sí. Sin problemas para De Winter. Jugando ya de nuevo el equipo italiano. Marcandali, Sabelli. La presión ahí de Chaira.
Jugando, apretando ahora Fede Viñas en la salida de la pelota. Sí, ahora está haciendo algo que no hizo el Villarreal, el Real Oviedo, que es presionar la salida de la pelota ahora del Génova. Sí que se ve que la estructura es diferente. Está jugando con 4, eso se ve ahora mismo que están jugando con 4 atrás, 4-4-2. Bueno, entonces sí que es verdad que lo que tú bien comentas, Héctor, el Villarreal no hizo desde un principio. Sin embargo, el Oviedo está presionando arriba. Fuera de juego, indicó el asistente, claro, el fuera de juego en esa acción. Quedaba en posición antirreglamentaria. Ahí está Fede. Sí, se quedaba colgado y el fuera de juego ha sido claro. Tiene la pelota de nuevo el Génova, moviéndola desde atrás. Lo hace ya Aarón Martín. La presión leve de Hassan en Reina, tocando de Winter para Leali. Juega Leali con Sabelli. Ahí quiere llegar Chaira. Rahim cierra el paso en ese costado donde quiere jugar el equipo italiano. No encuentra salida y vuelve a empezar otra vez. De Winter por dentro con Mazzini. Equivoca. Mira, de los pocos errores que estamos viendo del Génova, ahora con el Real Oviedo. Y vemos otro estilo de juego, por lo que estamos viendo ahora. Al estar con 4 atrás, está generando que Aarón suba mucho, extremos que se meten por dentro, acumular mucha gente por dentro. Bueno, vemos que Vieira tiene todo muy trabajado y la verdad que da gusto de cómo juega el equipo. Sale con la pelota ahora el Génova con Venturino. La pone ahora para la izquierda, donde ya recibe y la quiere poner. Amaga en el primero. Es Aarón Martín. Buscaba el autopase, no encontró nadie. Sale Costas. Toca para Hassan. Le puede dar velocidad a Hassan. La pelota que se le marcha. Protegía Frendap. Y ya la pone en juego de nuevo para el Génova. Lo hace con De Winter. Trazando balón para Marcandali. Marcandali que juega con Sabelli. Moviendo ahora la bola en ese costado diestro. La pedía Stanchu. No consiguió conectar. Y la pelota que se marchó directamente fuera. Vuelve a construir de nuevo el Génova. Desde atrás. Estaba a recibir Venturino, pero ahora es Aarón Martín. Eleva la presión ahora el Real Oviedo, dejando que no salga la pelota cómoda. El Génova está incomodando un poco más. No les quema el balón. No, en absoluto. Ellos, tranquilos, con balón. Amagaba el desmarque ahora, pero estuvo atento Costas. Dando para Raín, la pelota se había marchado. Y el saque de banda será para el equipo italiano. Jugando en esa banda. Trazando ya para Marcandali. Este lo hace con De Winter. Sube la pelota. Ahora sí empieza la presión con Reina. Está Hassan también adelantando líneas. Sibo viene también a ir cerrando espacios. De Winter la pedía Venturino. La consigue recuperar el Real Oviedo con Chaira. La deja para que ya le llegue de nuevo Aarón Escandel. Ven a recibir Costas. Balón arriba, buscando Fede Viñas. Había fuera de juego, sí, estaba en posición antirreglamentaria el delantero del Real Oviedo. Primeros 6 minutos de juego de esta primera parte, con el empate a 0 entre el Real Oviedo y el Génova. Recordando ese partido de hace ya demasiados años, en esa 91-92, cuando estos dos clubes se enfrentaron en la antigua UEFA, Copa de la UEFA. Frendap jugando atrás, Sabelli lo hace para Leali, este con De Winter. A presión de Reina, tocando para Aarón Martín. Anticipa Nacho Vidal. Consigue sacar ahora sí el Real Oviedo con Ilic. Tocando desde atrás. Calvo para Costas. Balón buscando ahora la velocidad de Hassan. Le puede ganar. Ojo que rápido es Hassan. Llega Hassan a pura línea de fondo y ha conseguido sacar el saque de portería. Está protestando Hassan, pedía saque de esquina. El asistente indicó que es saque de portería. Mira, una cosa que puede aprovechar el Oviedo ahora bien Costas, buscó un poquito al espacio, porque con la presión alta que te puedan hacer ellos, cosa que no buscó muchas veces el Villarreal, buscar balones a los espacios, lo puede aprovechar el Oviedo.
Sobre todo aquí con Hassan. Sí, sin duda. La velocidad de Hassan le puede ser muy productiva al Real Oviedo. Vamos a ver si, a poco que tenga un espacio, un metro, es un jugador que prácticamente es imparable. Sibo jugando en defensa del Real Oviedo con Calvo. Es Aarón Escandel, la presión de Vitiña. Tocando, cuidado ahí en la salida de la pelota. Me recuerda a lo que vimos en el primer partido con el Villarreal. A punto de meterse ahí en un lío en la salida de la pelota del Real Oviedo. Balón que toca Marcandelli. Jugando será ahora el equipo de Paunovic, luciendo la segunda equipación. Una otra de las novedades que había preparado el club, presentarla en esta triangular, en esta fiesta del oviedismo en el Guerra Fest. Con una camiseta muy bonita, por cierto. Muy guapa. Con esos colores amarillo, azul y también negro en rayas verticales. La verdad es que es muy bonita la segunda equipación del Real Oviedo. Va a poner la pelota en juego el equipo de Paunovic. Me da la sensación de que Vieira va a introducir por lo menos 3 futbolistas de refresco seguro, porque están intensificando el calentamiento. Hay que recordar que el Génova sigue con jugadores del primer partido. Sí, por eso digo que tanto Vitiña como Aarón, que son jugadores que han jugado toda una primera parte. Y cuidado Boris, la tiene Hassan. La tiene Hassan, se mete dentro del área, puede armar el control para Fede Villas. El balón que salió lamiendo la portería de Leali. A punto ha estado de marcar el Real Oviedo en esa acción vertical de Hassan. El balón para Fede Viñas. El remate desviado. Bueno, lo que hablábamos un poco, Hassan aquí en los espacios ya se vio que puede ser más rápido que Aarón. Si lo buscan, que muchas veces es lo que tienen que hacer. El Hassan, que más quiere que buscar el 1 para 1, es un hombre que le gusta, y luego intentar llegar y ahí, bueno, la verdad que lo han hecho bien, pero no tuvieron esa pizca de suerte, pero bueno, al menos ya hemos conseguido una primera oportunidad. Al primer aviso lo ha tenido el Real Oviedo en el partido. El remate desviado de Fede Viñas en una buena acción de Hassan. Y falta, sí, la ha indicado sobre Vitiña. Protesta David Costas, pero sí que había agarrado al futbolista portugués. Y será ya rápidamente el Génova el que ponga la pelota en juego. Lo hace ya con Sabelli. Carboni detrás a Stanchu. De nuevo para Sabelli. En el centro del campo con Massini. Por ahí pasa prácticamente casi todo. Abriendo ahora para Aarón Martín. Ojo que está solo, puede armar el disparo. El balón que lo desvió Aarón Escandel. Desbarató el remate de Aarón Martín. Gran intervención del guardameta del Real Oviedo. Sí, ellos enseguida, si consiguen llevar el balón de un lado al otro, claro, te produce estas situaciones, que en el otro espacio hay jugador libre y bueno, ocasión muy clara para ellos. La ocasión, ese carril libre que tenía Aarón Martín. Buena la intervención de Aarón Escandel. Vamos a ver cómo defiende el Real Oviedo en este saque de esquina. Lo va a poner en juego el Génova. Stanchu. Vamos a ver el golpeo con Rosca buscando al segundo palo. Atrapa sin problemas Aarón Escandel. Intenta sacar el contragolpe. Dice el colegiado que siga el juego, aplica la ley de la ventaja, aunque le ha cortado la opción de que recibiese Hassan, que estaba pidiéndola. Vuelve a jugar desde atrás el Real Oviedo. Lo hace ya en defensa con Dani Calvo. Escandel. Balón por dentro para Chaira. Devuelve de nuevo para Calvo. Más a la izquierda está Rahim. Ahí recibe. Presionado por Carboni. Toca Chaira. Este para Ilic. Juega uno de los nuevos en este proyecto nuevo de Veljko Paunovic junto a, en este caso, Reina. Es Chaira, no hay fuera de juego. Rahim se puede meter. Ahí va Rahim, levanta la cabeza, la quiere poner. No va a llegar Fede Viñas. Había demasiados metros hasta la portería de Leali, pero el Real Oviedo se está empezando a atrever ya, buscando la portería del Génova. Sí, salida buena, eso lo hace muy bien Rahim, busca el espacio. Luego ya le costó un poco ahí, ya dudó y enseguida ellos se lo interceptaron, pero bueno, al menos estamos llegando a alguna con claridad.
La saca desde atrás, controlada el equipo italiano. Bien, en la anticipación ahora Costas. Toca Sivo para Ilic. Ahora es Chaira. Se le quedó largo el control. Recupera Sabelli. La quiere poner para Venturino. Al suelo en el choque con Nacho Vidal. No ha habido nada. Juega la pelota de nuevo el Real Oviedo. Ahí la tiene de nuevo Sivo. Sivo jugando desde atrás. Levanta la cabeza Reina buscando a Hassan. Toca Hassan. Controla. Se perfila hacia el centro, prefiere asegurar el balón atrás para que la mueva ya en defensa con Costas y Calvo. Viene a recibir con mucha movilidad Ilic. La quiere poner para la velocidad de Rahim, puede llegar, ahí está Rahim, le gana por velocidad, levanta la cabeza, espera la ayuda. Segunda línea, llega Chaira. Chaira ante Carboni, se apoya en Rahim, de nuevo con Rahim. Se la está pidiendo Ilic, prefiere retrasar para Calvo, con Sivo, viendo muy bien la pelota al Real Oviedo, de lado a lado, ahora buscando a la derecha con Hassan. Empieza el amago, buscando el 1 contra 1, se la puede llevar Hassan, apurando la pone, pierna derecha, atrás, Reina. Se le marchó desviado el remate al Real Oviedo, la tuvo, qué oportunidad de nuevo ahora para... el equipo asturiano. Ocasión muy clara de Hassan, buena llegada, y yo creo que claro, a Reina le quedó para la derecha, no es la más hábil, pero bueno, seguimos teniendo ocasiones. Otra oportunidad, otro aviso para el Real Oviedo. Marc Andali saca la pelota, recupera y toca de cabeza, ojo que le puede quedar franca de Winter, el toque de cabeza, atrapa Leali. Al suelo por si acaso Marc Andali. Y la pelota será para el Génova. Acercándonos ya a los primeros 15 minutos de juego con dos avisos del Real Oviedo. Dos claros avisos que ha tenido sobre la portería del Génova. La carrera ahora de Vitiña. Toca de cabeza Costas. La envía directamente fuera. Va a haber cambios ya en las filas del Génova. Va a entrar Trombi. También va a entrar en el terreno de juego Malinovski y se va a ir Vitiña. Estaba claro. Sí, por Vitiña va a entrar. Ahí está Malinovski, Trombi. También tenemos a... Ahí está, deja el brazalete Frendap. Se van yendo los cambios. La entrada de gente de refresco, que la necesitaba ya el Génova, porque al final los minutos van sumando. No está siendo un partido de mucha exigencia física, de juego muy rápido, pero sí que empezaba a necesitar aire el equipo italiano. Entra Ellerson para el centro del campo con Malinovski. También entra... está ahora sí configurado. Sí, en defensa están ahora mismo Sabelli, De Winter y Marc Andali. Por delante están Ellerson, el dorsal 77 con Malinovski. Aaron Martín sigue en la izquierda. Trombi ha entrado casi para actuar casi en la zona de enganche con las referencias ofensivas, porque Venturino se ha metido más hacia el centro y arriba tenemos la referencia de Benedetti. Pues ahí están los cambios en el Génova. Jugando el Real Oviedo, moviéndola el equipo asturiano. Ha habido falta, es lo que indicaba ahora el colegiado. Así que la pelota la pondrá de nuevo el equipo italiano. Jugando ya desde atrás. Sigue Carboni en el costado. Es decir, que los cambios que ha ido introduciendo, piernas frescas, Patrick Vieira en el terreno de juego. Un entrenador que muchos seguro le recordarán, no solo de su etapa en la Serie A, en la Juve o en el Inter, pero sobre todo en el Arsenal, donde coincidió con Cazorla. Ahí tenemos un entrenador de alto caché. Sí, vamos, su trayectoria, poco que decir. Seguro que después de toda la experiencia, ya se ve simplemente en el juego del Génova. Se ve que hay un equipo muy trabajado, tanto con balón como sin balón. La verdad que bien, una sorpresa en este caso. Tiene la pelota Gassan, la agarraba ahí Aaron Martín, cometida falta.
Así que volverá a tener la pelota de nuevo el Real Oviedo. Jugando ya con Hassam en esta banda derecha. Sigue Hassam retrasando para Costas. Este con Calvo. Presionando Thorsby. Con Ilic. Ahí salía de la cueva Marc Andali, que le va a costar replegar ahora. Qué bien. Llega estaba Carboni ayudándole. No se entendieron ahí en Chaira y Ilic. Y la pelota que le queda de nuevo al Génova. Moviendo desde atrás. Primeras Venturino buscando a Aaron Martín. Delante tiene a Nacho Vidal. Viene para tapar también Hassam. Benedetti tocando ahora para que jugase o al menos lo intentase el Strom, pero la pelota que se marcha por línea de banda. Así que jugará de nuevo el Real Oviedo. 18 de la primera parte. Seguimos con el empate a 0. Recordando que en el primer partido ganó el Génova 3-1 al Villarreal, que será el siguiente partido al que se va a tener que enfrentar el Real Oviedo. Intentaba llegar ahí Venturino, no va a llegar el delantero, así que la pelota se marcha por línea de banda. Será de nuevo el conjunto azul, hoy vestido con la segunda equipación, el que ponga la pelota en juego. Bueno, estamos viendo a un Oviedo que se está atreviendo con balón, está a gusto, no están generando, no están fallando, cosa que hizo el Villarreal al principio. El Oviedo no está cometiendo ningún error, está con alguna ocasión. Bueno, estamos viendo a un Oviedo serio. A ver, todavía quedan minutos, pero bueno, no me está disgustando la idea de juego. Va a poner la pelota en juego el equipo de Paunovic. Moviendo desde atrás con Dani Calvo. Este para Aaron Escandel. Golpea arriba buscando la velocidad de Raim. Intentaba el control. Va a conseguir bajar la Chaira. Toca prácticamente con la espalda, aunque la consigue mantener el conjunto asturiano. Tiene de nuevo Escandel. Escandel para Calvo, jugando en esa banda izquierda, donde se disculpa ahora Ilic en esa combinación, aunque consigue retener todavía la posesión el equipo asturiano. Raim, balón atrás. De momento los guardametas llevan varios minutos, sobre todo Escandel no ha tenido la oportunidad aquella que tuvo que desviar de Aaron Martín, pero no ha tenido más avisos. Jugando con Lombo, con Aaron Martín, Venturino, Malinovski, mueve la pelota en el centro, viendo Ekström para que jugase Sabelli, y este con Carboni. Delante tiene a Raim, viene a presionar también Chaira en la ayuda, abre la diagonal buscando Aaron Martín, toca Hassam, la pelota que se marcha directamente a saque de banda. Ahí está Hassam, futbolista, yo creo que importantísimo, puede ser importantísimo esta temporada en primera división, sobre todo por esa velocidad y esa verticalidad que ya demostró el año pasado. Sí, es un jugador diferente que yo creo que tiene que dar ese plus al equipo que se necesita muchas veces. Partidos que están atascados, el uno para uno lo aprovecha muy bien. Son jugadores importantes para un equipo y ojalá este año pueda ofrecer mucho al equipo, porque se le va a necesitar. Va a poner la pelota en juego Raim para el Real Oviedo. Delante tiene a Carboni. Tapa también Thorsby. Ilic, que se la pedía, prefiere retrasar para Dani Calvo. Jugando Calvo con Escandel. Se abre ya también para recibir Costas. Ahí está Costas. Balón arriba, votando el público en la grada en esta fiesta del centenario del Real Oviedo. Recordemos, el triangular es una parte de los muchos festejos y actos que tienen lugar hoy en el estadio Carlos Tartiere. Ahí está Hassam dentro del área, la quiere poner atrás. Saca Venturino. Buena oportunidad de nuevo de Hassam. Creo que está ganando también
afecto de la afición. Insistimos, un jugador que este año puede dar mucho al equipo en primera, donde el ritmo es mucho más alto, pero donde también puede encontrar un poco más su rol, ¿no? Ese rol de velocidad que a veces quizás en segunda no te permite. Sí, es diferente. Y ahí está, se marcha el primero, intenta marcharse del segundo de Venturino al suelo. Dice el colegiado que no hay nada, habrá saque de esquina. El balón a saque de esquina por velocidad. Es un futbolista muy complicado con ese arranque inicial. Es muy complicado de frenar. Y ya le estamos viendo, con un poco de espacio es capaz de generarte una acción de peligro él mismo, él solo. Y este año en primera también te vas a encontrar laterales muy complicados. Sí. A la hora de defender va a ser complicado para todo. Pero bueno, es un jugador que tiene que dar un extra al equipo porque las tiene y daría mucho al equipo. Saque de esquina, queda corto el lanzamiento, aunque habrá, no, saque de portería, sí. ¿Ya? Saque de portería. Están protestándole al asistente porque entendían que el último en tocar había sido el futbolista del Génova, pero el colegiado marcó y el asistente saque de portería, así que será el equipo italiano que la ponga en juego. 24 de esta primera parte. Lo estamos viendo en directo en TPA, este triangular, este Garra Fest, la fiesta del oviedismo en el centenario, disfrutando la afición con la música, con el fútbol, con las sorpresas. Entre ellas, por ejemplo, lo están viendo, la segunda equipación que luce ahora mismo el Real Oviedo en este partido ante el Génova. Pues se anunciaba y se desvelaba prácticamente antes de comenzar el partido. El segundo que les llevamos contando, el primero enfrentaba al Villarreal y al Génova y se saldaba con la victoria italiana por 3-1. Pendientes estamos también de el estado físico de Kambawala, el central del Villarreal, que caía lesionado y no pintaba bien la cosa para el equipo de Marcelino García Toral. Ilic y Chaira intenta bajar, Storsby jugando en el centro, se equivoca, ya recupera el Real Oviedo con Nacho Vidal. Ahí está Hassan, la pide Sibo, que llega para apoyar. Sigue Hassan con la pelota, retrasa para Costas, por delante venía a recibir Reina, tiene de nuevo Sibo entre líneas buscando a quién, a nadie, no encuentra a ningún compañero, a punto de perder, recupera así el Real Oviedo, lo hace de nuevo con velocidad. Vamos a ver si consigue encontrar Fede Viñas, el balón atrás, lo buscaba Chaira, no consigue encontrar ahí destino, sale de nuevo el Génova, Colombo de primeras, intenta sacarla controlada ahora con Venturino, Malinowski la pedía, busca alguna ayuda, no encuentra, tiene que buscar arriba en el salto. Thorsby, ahí era complicado que la consiguiese pescar. La tiene de nuevo Arón Escandel para que juegue el Real Oviedo. El Oviedo bien, con balón bien, y cuando está sin balón también les está presionando mucho. Al final les está generando que tengan que golpear arriba, y tanto Costas como Dani Calvo están muy encima de los delanteros, bien defensivamente el equipo. Hay falta sobre Fede Viñas. Ha indicado el colegiado la falta. Se van a producir 3 cambios en el Génova. Va a haber cambio de portería en la portería, que se va a ir Leali. Y va a entrar Somarriba. Somarriba, el guardameta suplente. Con ese dorsal 31 va a entrar Fini. El dorsal número 40. Y el último en incorporarse al terreno de juego va a ser Hugo Cuenca. Ahí lo tienen, con ese dorsal número 30. Pues son los 3, me da la sensación de que van a ser los 3 últimos cambios del Génova en este partido, con el cambio en la portería, prácticamente un cambio por línea. Mueve la pelota el Real Oviedo, balón que quiere llegar a Hassan, se adelanta Fini. Futbolista que acaba de saltar al terreno de juego, así que será de nuevo desde la línea de banda que la ponga en juego el Real Oviedo. Balón que retrasaba el conjunto azul, buscando a Arón Escandel. La tiene Calvo, Dani Calvo con Dani Costas. Venía a recibir Reina. Prefiere jugar ya con Arón Escandel, buscando arriba a la zona de Nacho Vidal. Tiene Hassan, por delante tiene metros, le tiraba el desmarque Chaira y quería buscar a Nacho Vidal, que se había incorporado al ataque.
no lo consiguió. Y ahora intenta salir el Génova con Fini. Tocando Fini para Malinovski. Jugando por el centro con Venturino, retrasando ya para De Winter. De Winter con Marcandali, este con Sabelli. Sabelli ante Chaira, moviendo la pelota en defensa. Malinovski presionado por ahí con Ilic y Reina. Y con la pelota el equipo italiano abriendo para Fini. Tiene metros para controlar, levanta la cabeza, tiene a Colombo, también a Venturino. Tapa bien el Real Oviedo ahora con Nacho Vidal y también con David Costas, el que la tiene ahora. Retrasando ya para Aarón Escandel por dentro. Primera Reina buscando aquí a nadie, se le va. Y la pelota que se marcha. En eso sí tienen que tener cuidado, porque cualquier error, el Génova mitad de campo adelante, tienen mucho peligro. Oportunidad que quiere buscar el Real Oviedo para ponerse por delante, aunque el Génova con un ritmo que no es elevado, pero sí que te va llevando hacia atrás, ¿eh? Sí, ellos no tienen prisa. Les está costando más que en el primer partido. Los centrales estaban muy cómodos. Aquí el Oviedo les están presionando más arriba y ya están buscando un poquito más en largo. Pero bueno, ellos siguen con su manera de jugar, no tener esa prisa, no ser muy verticales, intentar que el Oviedo cometa algún error, pero defensivamente yo creo que les estamos haciendo bien la presión. Tanto Costas como Dani vemos así que les están presionando muy bien, no les dejan girar y lo que hace es que el equipo la presión la hagan bien arriba. Ahí la tiene de nuevo el Génova con Fini, De Winter. Jugando ante la presión ahí de Ilic. Ilic quiere complicarle un poco la salida de la pelota al Génova, que no se pone nervioso. Malinovski, Colombo, tapado ahí por Costas. La tiene en la izquierda. Moviendo ahora Venturino, ante él está Hassan. La pone Venturino, toca de cabeza Costas. Va a intentar llegar Nacho Vidal, el salto, la toca. Cae a Malinovski, la pone a línea de fondo, la pone atrás. Es Sibo el que la va a sacar desde ahí. Hassan no va a llegar. Es Fini. Balón ahora desde la izquierda, la puede poner. No llega al remate Hugo Cuenca. Vuelve otra vez a Belli. No llega Thorsby. La pelota que se había marchado. Y se escapa por línea de fondo. Así que la pondrá de nuevo el Real Oviedo. Ahora vemos que tampoco hay grandes ocasiones, está el partido más tranquilo. Bueno, a ver que el Oviedo sobre todo no cometa ningún error a la hora de equivocarse en la salida de balón. Ahora está un poco más desaparecido Hassan, jugador que se le necesita, a ver si entra un poquito más en juego. Ellos, el Génova, si te fijas en la salida de balón del Oviedo, presionan muy bien, ya lo hicieron en el anterior partido, hombre al hombre. Y lo que tiene que buscar un poco más es jugar al espacio, no todo al pie, porque yo creo que es una manera de que si buscamos al espacio se les puede hacer daño. Ellos están en el campo contrario a todos. Bueno, hay que aprovechar un poquito eso. Pues ahí saca la pelota el Real Oviedo desde atrás con Reina. Aarón Escandel. Escandel que va a golpear buscando a Ilic. Quiere y va a ganar la partida de Winter. Toca Venturino. Bien, ahora Costas, la quiere bajar Ilic. El salto de Sibo, también de Costas, Malinovski. Viendo el Real Oviedo, la quiere pinchar y lo hace Fede Viñas, pero había falta. Había falta de Sibo sobre Malinovski, es lo que ha indicado el colegiado. La pelota será para el Génova. Ahí les vamos a ver la acción repetida de Sibo con Malinovski, que va a ser precisamente el que va a poner la pelota en juego. Media hora de este partido, de la primera mitad, no, de este partido, con empate a 0 en el marcador, con las caras nuevas en el Real Oviedo, con la presencia de Reina y también de Ilic. Reina actuando ahí en esa zona de doble pivote con Sibo. Ilic un poco más por delante, casi como enganche, un poco más de libertad, porque le estamos viendo que se cae más hacia un lado, hacia el otro, juega por dentro. Pues son dos de las caras nuevas del Real Oviedo que están en este primer partido ante el Génova. Es Escandel. Escandel que buscaba a Nacho Vidal, se anticipa de Winter, toca Costas, nuevo con Sibo,
retrasando para Scandell, lo hace ya para Reina, presionado ahí Reina ante Elstrom. Por detrás estaba Hugo Cuenca. Tiene de nuevo el Real Oviedo con Dani Calvo, tocando para Aaron Scandell. No se pone tampoco nervioso, quiere sacar la pelota controlada el equipo de Paunovic. Hassam, vamos a ver si lo intenta, no va a ser complicado, llegan dos para ayudar. Buen balón ahora entre líneas para Nacho Vidal, le llega directamente a Somarriba, al guardameta del Génova, que ya se la deja a el central de Winter y Marcandali. Sabelli, Marcandali, Somarriba, presión ahora de Fede Viñas, llega también Ilic. Toca Hassan, el balón que se va. El último en tocar había sido el futbolista del Real Oviedo. Será Fini el que la ponga en juego. Realizando también en la zona del Real Oviedo calentamiento varios jugadores. Entiendo que ya pensando en el siguiente partido que les enfrentará al Villarreal. Con Santi Cazorla, que de momento está sentado en el banquillo. Thorsby, la presión de Costas. Toca para Colombo. Llega Ilic, toca Reina, Sibo, Chaira, de nuevo con Sibo, de primeras ahora buscando a Raim. Se anticipa Hugo Cuenca, recupera el Génova, abriendo ahora para Venturino. Sigue Venturino con la pelota, se puede poner dentro del área, la quiere poner, la pone con el exterior. El remate de Hugo Cuenca se lo queda directamente a Aaron Scandell. Bueno, jugada complicada y sobre todo de defender esos balones que van por abajo. Muchas veces hasta el defensa tiene miedo de tocarla un poco y poder meterla en propia. Son complicadas, pero bueno, se defendió bien. No están creando grandes ocasiones. A ver, queda ya 10 minutos y a ver si el Oviedo puede al menos conseguir llegar y poder meter algún gol. Imagino que habrán notado una ovación en las gradas del Carlos Tartiere. Es que ha saltado a calentar el mago Santi Cazorla. Cuidado Fede Viñas, que se puede llegar. Se había confiado de Winter. A punto estuvo de pescar Fede Viñas ese balón que quería buscar el delantero del Real Oviedo. Jugando Marcandali, Malinowski. La presión de Ilic. Tocando para Venturino. En el centro pide tranquilidad Elstrom. Aunque juega ya con Hugo Cuenca, Sabelli, atrás de Winter. Presiona ahora el Real Oviedo en la salida. Llega Ilic. Vamos a ver si consigue poner en aprietos ahí a Marcandali. Somarriba. Golpea arriba buscando a Colombo. Se va a anticipar bien David Costas. Tocando Dani Calvo, Chaira. Complicado, hasta tres futbolistas le han conseguido arrebatar la pelota. Jugando ya Malinowski en el centro del campo. Ya en terreno del Real Oviedo. Elstrom puede armar el disparo, no, estaba muy lejos. Toca Sibo, recupera el Real Oviedo. Hassam le puede dar velocidad. A ver quién le para. Ahí se va Hassam. El segundo tampoco. Sigue Hassam, le tira el desmarque Fede Viñas. Sigue Hassam, puede armar el disparo. Somarriba. La desvía, la envía directamente fuera Sabelli. Qué complicado es frenar a Hassam cuando coge velocidad. Parecía como que también dudaba de si tirar o no tirar. Una vez que ya llegas allí cerca del área, no te lo tienes ni que pensar. Ha sido una ocasión muy clara. Situaciones que es lo que se espera de Hassam. Es un jugador que nos tiene que dar ese equilibrio al equipo, porque como te encare, te pille de cara, es muy complicado de defender. Tiene la pelota Hassam de nuevo. Frente a frente con Fini. Se la puede liar de nuevo. Se tira hacia el centro. La pone con Rosca. La saca de ahí el Génova. Malinowski no gana el salto. Lo intentaba también en el centro del Elstrom, tampoco lo consigue. La tiene de nuevo el conjunto asturiano. Hoy con esta segunda equipación, luciendo en el Carlos Tartiere, Sibo. Sibo para Nacho Vidal. De primeras Hassam. Nacho Vidal. Tocando ahora el rondo del Real Oviedo de un lado a otro, moviendo la pelota, ahora buscando el costado zurdo. La tiene Reina, la deja para Chaira. Atrás con Calvo. Reina. Raim está pidiéndola también en la izquierda, prefiere jugar con Ilic. Ahí están Ilic y Reina juntos. Calvo, a presión más tímida ahora del Génova, que empieza a replegar.
Ilić por dentro buscando a Chaira. ¡Ay, qué bien cómo le ha tirado el caño a Ilić! Puede ser buena, sigue Ilić, se perfila. La toca para Nacho Vidal, este abre para Hassam. Levanta la cabeza, le puede meter en un problema a Fini. Ahí se puede marchar, Hassam sigue Hassam al suelo. No ha indicado nada el colegiado, pide falta del jugador, dice Fini que se levante. El partido que sigue su curso. Venturino, Fini. Tocando ahora Malinovski, este con De Winter, moviendo la pelota desde atrás el Génova, que sigue con su mismo planteamiento, no cambia absolutamente nada. Toca ahora Dani Calvo, vamos a ver que la puede tener el Real Oviedo, está acercándose cada vez más a la portería de Somarriba. Es Sibo, abriendo ahora para Hassam, vamos a ver Hassam que... Otra cosa no, pero velocidad y verticalidad tiene para repartir. Ilić la pone, balón al segundo palo, no hay nadie para rematar. Protege Hugo Cuenca, llega Rahim, va a recuperar la pelota el Real Oviedo, protege. Ese balón es para el equipo de Paunovic. Bien, estamos aprovechando estos minutos finales para llegar, sobre todo en esta banda derecha con Hassam. Ilias Chaira está un poco, le está costando entrar en ese juego, el buscar uno para uno, se está metiendo más para adentro. Pero en estas situaciones aquí en banda derecha estamos creando ocasiones, hay que seguir y bueno, por ahora estamos bien. Cuidado, balón para Colombo, bien ahora protegiendo David Costas, la deja para Aaron Escandel. Vuelve a jugar desde atrás el Real Oviedo, lo hace ya con Dani Calvo. Viene a recibir Reina, levanta la cabeza, le tiraba el desmarque, ahora la velocidad de Rahim, demasiado largo. No ha podido llegar el lateral del Real Oviedo. Ese balón que le quiso poner... Alberto Reina. De Winter jugando de nuevo el Génova, llegando a los últimos 5 minutos de partido. Malinovski, juega Malinovski, lo hace para De Winter, más a la izquierda tiene a Fini, puede buscar el apoyo por dentro con Venturino, prefiere retrasar para que sea Marc Andali, jugando con Malinovski. Malinovski ahí aguanta y espera en la presión el Real Oviedo, y ahí es donde intensifica con Sibo. Toca el futbolista del Real Oviedo, habrá saque de banda, lo hace ya Fini, jugando para De Winter, en corto con Malinovski, está pidiendo que abra, que busca al otro costado, Sabelli, cuidado Marc Andali, retrasa la presión ahí, incomodando Fede Viñas. Malinovski tiene metros por delante, levanta la cabeza, puede encontrarle Venturino, está Fini pidiéndosela muy pegado en el costado, esa es buena, cuidado cuidado Fini, el recorte hacia adentro, la puede poner, el balón hacia Thorsby, toca Rahim, la pelota queda sola para Reina, es Chaira, se quiere dar la vuelta, encuentra el apoyo de nuevo con Rahim, le presionaba Hugo Cuenca, retrasa ahora para Calvo, y este lo va a hacer ya con Dani Costas. Estamos ya en el 40. Jugando Hassam, que puede meter en muchos problemas a Fini, porque ya le hemos visto en un par de arrancadas que no la ha podido seguir. Costas para Calvo, este para Escandel, el golpeo arriba, la quiere controlar y lo hace bien con el pecho, la deja para Chaira, para Rahim, puede llegar, sí lo hace, tiene metros, vamos a ver si se atreve o no. Por delante no tiene a nadie, tiene que esperar a que llegue prácticamente medio equipo a esa área de peligro. Abre el campo ahora Reina, lo hace ya para Hassam, buscando Hassam algún compañero, llega para recibir Ilić, la dejaba ya para Sibo con Hassam, por dentro muy parado ahora el Real Oviedo, se encuentra espacio, se apoyaba con Reina, Ilić, Reina la pone para Chaira, que viene ahora de primeras, Soba arriba, la acaba de sacar Ilić, Fede, a punto ha estado también de buscar portería. Ahora sí está apretando el Real Oviedo. Juega Rahim, lo hace ya para Chaira, la cuelga, balón con rosca. Marc Andali la saca. En aprietos ahora el Génova, está apretando mucho el Real Oviedo, está apretando ahora. Qué pena, porque fue una ocasión, una jugada muy guapa, muy trenzada. La verdad que muy bien, una pena que no se haya conseguido el gol, porque lo han hecho pero perfecto. Lo ha hecho francamente bien, y buena intervención de Somarriba, que ha evitado el gol del Real Oviedo. Ha metido una marcha más ahora el equipo de Paunovic, jugando atrás para Escandel. Escandel lo hace ya con Dani Calvo. Calvo jugando para Escandel. Viene a recibir Chaira. A presión ahora de Sabelli, jugando Calvo. Prácticamente abarcando mucho espacio Reina. Es un jugador que está abarcando mucho terreno de juego. Cuidado ahí, no se ha puesto nervioso David Costas. Jugando Calvo con Reina, apoya en Chaira, de nuevo Reina de primeras,
Quiere bajar Fede Viñas, la tiene Sibo, la está pidiendo Ilic, que está completamente solo a la banda derecha. Es Fede Viñas, hay falta cometida de Colombo sobre Fede Viñas. Está gustando ahora el Real Oviedo, ¿eh? Se está gustando, sí, pero sí. cometiendo pases muy arriesgados, pero bueno, muchas veces es la confianza que tiene, porque se ve que el equipo ahora está con confianza. Y cuidado, es bueno el balón para Rahim, hay metros, tiene metros, a ver si consigue el control, que es bueno. Ahí está Rahim, se puede meter dentro del área, levanta la cabeza, la pone atrás, no llegó a Chaira, metió Marcandali, sacó la pelota, saque de banda. Ha intentado de nuevo el Real Oviedo, Patrick Vieira, que está viendo ahora cómo le está llegando el tsunami por la izquierda y por la derecha. Jugando ahora de nuevo el equipo de Paunovic. Reina levanta la cabeza, pide ahora Chaira, prefiere asegurar, buscando ahora en Sibo. Este es Nacho Vidal. Vidal para Hassan, le presiona Fini. Sigue Hassan, amaga, se tira hacia adentro. Buscaba el caño, consigue recuperar Malinovski para el Génova. Malinovski, bien ahora Hassan, que enmendó el error inicial y ha conseguido al menos que el Génova no cruce la línea medular. Vamos llegando casi al 44. Vamos a ver cuánto se añade a este partido. Recordemos que habrá tanda de penaltis, independientemente del resultado que sea, sobre todo para dilucidar quién es el vencedor final del triangular, aunque la verdad es que el Génova lo tiene bastante bien. Es De Winter jugando con Malinovski, De Winter, Fini atrás, De Winter. Y ahora es Somarriba, abriendo ahora para Sabelli. Bien en la presión Chaira. Y pide agilidad para que no haya muchas pérdidas, porque lo que decíamos, el Oviedo se está gustando y se está encontrando muy cómodo ahora mismo en el campo. Sí, está bien, se ve con balón con confianza. Defensivamente el equipo está muy bien, enseguida presión tras pérdida. Me está gustando, ves al equipo con esa confianza, han tenido oportunidades, no las hemos aprovechado, pero bueno, no deja de ser un partido de preparación y saber sobre todo de que el equipo vaya cogiendo el 100% para cuando empiece la temporada. Juega Fini, lo hace con De Winter para el Génova. Malinovski da la vuelta, la presión de Fede Viñas, pide ayuda a algún compañero, tiene algún apoyo, no encuentra a nadie, fuerza, no, indica falta, protesta Paunovic. Pedía falta y así la ha indicado. Un minuto se añade a este partido. Así que un minuto tiene el Real Oviedo para intentar marcar. Thorsby, Ilic, balón arriba para Marcandali. Ataca el Génova, va a intentar acabar el partido en el área del Real Oviedo. Malinovski, Sabelli, Hugo Cuenca está más a la derecha, prefiere tocar hacia el centro para Marcandali. Este con De Winter. La presión ahora de Reina. Ahí le tenemos abarcando mucho espacio en el terreno de juego, sobre todo en ese espacio central. El exfutbolista del Mirandés intenta presionar tímidamente el Real Oviedo. Se va a ir consumiendo. Yo creo que va a indicar ya el final el colegiado. Mira el crono y ahora sí indica el final del partido. Este encuentro entre el Real Oviedo y el Génova se salda con empate a 0, pero insistimos, el Real Oviedo casi desde la media hora en adelante yo creo que se ha sentado y ha cogido un poco el tempo del partido. Sí, primeros minutos yo creo que les costó un poco al Real Oviedo, pero las ocasiones más claras fueron para ellos. El Génova ha tenido una o dos claras, pero bueno, como bien dices Héctor, a partir del minuto 30-32 el Oviedo se ha asociado bien por fuera, por dentro, ocasión con Hassan produciéndose el 1 para 1. Bien, el equipo ha estado bien y también quedarse que sin balón el equipo ha presionado muy bien y sobre todo yo quiero destacar, no sé si era porque fui centrado o no, me fijo mucho en los centrales, tanto David Costas como Dani Calvo han hecho muy bien la presión sobre los delanteros, que en todo momento han estado encima de ellos y lo que ha generado que el equipo cuando salía al Génova al final les volvía el balón porque la presión valía mucho. Pues ahí estamos viendo algunas de las oportunidades que ha tenido, unas cuantas el Real Oviedo,
con los remates. Ahí estamos viendo la acción de Hassam, el remate de Ilić, en esa oportunidad que tuvo el Real Oviedo. También lo intentó el Génova, pero no estuvo tan cómodo como en el choque ante el Villarreal. La velocidad de Hassam por la derecha, pero sobre todo esas combinaciones en esa zona de arriba, yo creo que incomodaron bastante mira, ahí está la oportunidad que tuvo también Hassam. Insisto, un muy buen Real Oviedo. La verdad es que ha completado un gran partido ante el Génova. Vamos a ver ahora la tanda de penaltis. Están los dos equipos ahora hablando Paunovic con los jugadores. Están realizando mientras ejercicios de calentamiento tanto el Villarreal como también los jugadores que no han tenido minutos en el Real Oviedo en este partido. Entre ellos, por ejemplo, estamos viendo a Santi Cazorla, a Salomón Rondón, varios de las novedades que tiene este año el equipo. Insisto, de momento un muy buen sabor de boca el que nos ha dejado ante el Génova. Sí, el equipo ha estado muy bien, tanto con balón como sin balón. Yo creo que Paunovic puede estar contento porque, como tú bien dijiste, Héctor, el Génova no estuvo tan a gusto como en el primer partido. El Villarreal no les presionaba, no sé si fue porque como tenía el Génova 3 centrales no querían hacer esa presión alta, pero sin embargo el Oviedo les ha presionado, están en campo contrario en todo momento. Lo que ha generado es que el Génova muchas veces cometía esos errores de meter o filtrar pases por dentro y como digo, los centrales han estado perfectos y un Oviedo que me ha gustado. A ver, ahora sí que es verdad que nos vamos a encontrar a un muy buen equipo como es el Villarreal, pero bueno, aquí no tenemos miedo a nadie. Esto es un partido de preparación, pero sabiendo que nos vamos a encontrar durante la liga partidos así, porque al final estás jugando la mejor competición que pueda haber. Pues vamos a ver ahora desde la tanda, en esta tanda de penaltis, desde el punto de penalti va a ser el Real Oviedo el que primero va a lanzar. En la portería Somarriba, el guardameta que entró en este partido, también sustituyendo al titular, a Leali. Vamos a ver ahora el lanzamiento, el primero para el Real Oviedo, con Fede Viñas. Es importante que el Oviedo por lo menos marque y gane esta tanda de penaltis. ¡Wow! Golazo. Sin discusión. Asegurando, Sin discusión. Vaya cómo le ha pegado Fede Viñas. Se ha quedado a gusto. Es imposible parar eso. Esta es la típica que te va adentro o te va sí. a las nubes. Con qué confianza le ha pegado Fede Viñas. Es prácticamente imposible de parar, sobre todo con la dureza y con la velocidad que ha cogido esa pelota. Malinowski, vamos a ver, Aaron Escandel, si consigue parar el lanzamiento, golpea a Malinowski, engaña a Aaron Escandel. Y marca también el Génova. Y ya tiene la pelota, pues una de las novedades esta temporada, Ilić. Allá va el futbolista que ha llegado también para sumar en este Real Oviedo. Vamos a ver qué tal se le da el lanzamiento desde los 11 metros. Vamos a ver si sigue la dinámica de Fede Viñas. Bueno, ahí está, no coge mucha carrera. A golpear pierna izquierda. Contemple, engaña a Somarriba y marca Ilić para el Real Oviedo. Bien tirado. Engañó en todo momento al portero. Bien, tranquilos. Pues 2 de 2. Y vamos a ver ahora el Génova. Se acerca Elstrom. Es el centrocampista que entró también al terreno de juego en este segundo partido. Vamos a ver, otro zurdo más, Sí. Curioso que llevamos ya unos cuantos.
Ahí está el extra. Vamos a ver a Aaron Escandel, si la consigue adivinar. A golpear, pierna izquierda Escandel, aguanta. Ay, el último es donde le acabó de tumbar y de engañar. Bien. Sí. Todo momento están engañando a los porteros. Bien. Pues adivina, o sea, acierta el Genoa, no consigue adivinar el lanzamiento Escandel, que aguantó hasta el último momento. Pues ahí tenemos a Nacho. Y vamos a ver qué tal se le da el lanzamiento desde los 11 metros con Somarriba en la portería. Primer diestro que va a buscar el lanzamiento. Allá va Nacho Vidal. Bueno, yo creo que se marcha, se va riendo. Sí, no me extraña. La ha metido por la escuadra. Bien tirado. Al final, para mí, los penaltis son complicados. Sí. Yo cuando me tocaba, la portería la ves muy pequeña. En esos momentos parece todo tan fácil, pero cuando te pones delante ves al portero inmenso. Ahí está Venturino. El turno para el Génova. Hay que situar bien la pelota. Y ahí está Venturino. Coge carrera, va a golpear pierna derecha. Ahí está Aaron Escandel. No consigue engañar. La verdad es que el Génova, tanto en el partido ante el Villarreal como en este, la verdad es que lo tiene muy bien trabajado, los penaltis. Otro que acierta. Y vamos a ver Chaira. Este va a ser el cuarto. Sí, ese cuarto. Lanzamiento para el Real Oviedo. Y de momento vamos en pleno para los dos equipos. A ver si Chaira consigue alargar el buen momento en la portería Somarriba. La coloca y la ubica ahí con mimo. Va a buscar la pelota, golpea pierna derecha. Vamos a ver si consigue marcar. Le está diciendo Somarriba que para ahí, y por ahí va a tirar. Estaba marcando el portero y le ha hecho caso Chaira. Y ahí buscó el lanzamiento a la derecha del guardameta. No se puso tampoco nervioso y estaba marcando. Sí, por aquí, por ahí. Pues por ahí va. Ahí está el golpeo abajo con suavidad y marca. Y esta es el quinto para el Génova. Ahí está Colombo. Otro zurdo, ¿eh? Sí, otro zurdo más. Y en la portería Aaron Escandel, ¿no? Prácticamente sin carrera, ¿eh? Sí. Vamos a ver el golpeo, ese es importante, si la para Aaron Escandel. Ahí está. Bien, Aaron Escandel. Adivinó el lanzamiento de Colombo y desvió la pelota en ese lanzamiento. Buena la intervención del guardameta del Real Oviedo, desviando el lanzamiento del futbolista del Génova, de Colombo. Y ahora es Reina el que tiene la oportunidad, pues, de que el Real Oviedo se imponga al Génova en los penaltis. Vamos a ver Reina. Qué buen futbolista fichado el Real Oviedo. Coge la carrera, mide los pasos, se pone frontal, arma pierna derecha y gol. Marcó Reina, adivinó Somarriba. El Real Oviedo se impone al Génova en los penaltis. Hacemos una pausa y regresamos en nada, en un par de minutos. Se acabó, pero no la recicló. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Yo no fui. ¿Entonces quién? La bañista. La bañista la bebió y en la arena la escondió. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Yo no fui. ¿Entonces quién? El socorrista. El socorrista la tomó, pero al verde no llegó. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. En vacaciones, 1 de cada 5 personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Cogersa, Gobierno del Principado y Ecovidrio.
Bajísimas en Rapimueble. Chaislón 459 euros. Dormitorio con cómoda más colchón y canapé 589 euros. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Menuda puntualidad, Carlos. Así da gusto. Hombre, Camilo, ¿cómo estás? Qué bien que nos hayas llamado. ¿Cómo nos va a llamar, Tony? Si tengo un problema de humedad y todo el mundo habla estupendamente de vosotros. Genial, Camilo. ¿Te parece que lo veamos? Si tienes problemas de humedad, no lo dudes y haz como yo. Llama a Umesec y confía en su profesionalidad y experiencia. Llama gratis al 900-264-889 o entra en umesec.es. Prepárate para horas y horas de entretenimiento. Netflix, Disney Plus, Sky Showtime, Amazon Prime y Max. Ahora vas a tener pila series que ver. Contrátalo en el 900-825-700 en tiendas o en telecable.es. Si quieres entretenimiento inagotable, pásate a Telecable. Aquí seguimos en directo en el Estadio Carlos Tartiere. Hemos conocido ya cómo es la tercera equipación preciosa del Real Oviedo, pero es tiempo de música, es tiempo sobre todo para escuchar a uno de los nombres propios también del oviedismo, que ha simbolizado y ha escenificado también muchas de las cosas que se ha vivido el conjunto azul. Así que vamos a escuchar. Hay tiempo ahora para la música, porque es tiempo de disfrutar, por supuesto, de lo que va a ocurrir en el césped, en el terreno de juego, porque recordemos, a continuación se enfrentará el Real Oviedo y el Villarreal. Una muy buena actuación en el primer partido, ganándolo, y el segundo compitiendo una barbaridad, y ahora con estos 5 puntos pues es el equipo a bater. Sí, porque ahora mismo el Real Oviedo ha sumado 2 y esos 5 del Genoa, que despedimos ahora para ya dar paso al último partido. Pero antes, ya sin más dilación, es que ya lo están viendo. Es que no necesita presentación. Es que no conozco a ningún Carballón que no se sepa su canción. Es uno más de la familia, Héctor Ruiz. Es que es uno más de la familia viedista. Es Javi Robles y este es su recibimiento en el Tartiere. Pues ahí tenemos a Javi Robles. Actuación previa al último partido de este triangular. Le vamos a escuchar. Vamos a ver qué tal sienta la primera división. Dice: oh, daleo, 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 Real Oviedo. Oh, daleo, 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 Real Oviedo. Vamos, Real Oviedo, pongan ganas, pongan huevos. Venimos desde el barro y vamos a tocar el cielo. Cuando fuiste a la B, siempre estuvimos a tu lado. Carballones si perdemos, Carballones si ganamos. De azul y blanco por la plaza de la catedral, la Regenta, Mafalda, Plaza Fontán. Esta es la historia de un pueblo que eligió creer desde 1926. Y aunque va pasando el tiempo, seguimos aquí. Cada domingo en el Tartiere te voy a seguir, porque esta grada nunca olvida que aunque hubo herida, sigue habiendo vida, sigue habiendo vida. Oh, daleo, 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 Real Oviedo. Oh, daleo, 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 Real Oviedo. Vamos, Real Oviedo, pongan ganas, pongan huevos. Venimos desde el barro y vamos a tocar el cielo. Cuando fuiste a la B, siempre estuvimos a tu lado. Carballones si perdemos, Carballones si ganamos. En Plaza América un ascenso, una salvación. En Gascona un brindis de celebración. De padres a hijos no hay otra lección. Este escudo se defiende con el corazón. Oh,
Real Oviedo. Vamos Real Oviedo, pongan ganas, pongan huevos. Venimos desde el barro y vamos a tocar el cielo. Cuando fuiste a la B siempre estuvimos a tu lado. Carballones si perdemos, Carballones si ganamos. Orgullo, valor y garra, vamos a darle con todo. Locos por el Oviedo, nunca vas a jugar solo. Donde no lleguen las piernas, que lleguen los corazones. Volveremos Carballones, Carballones volveremos. Vamos Real Oviedo, pongan ganas, pongan huevos. Venimos desde el barro y vamos a tocar el cielo. Cuando fuiste a la B siempre estuvimos a tu lado. Carballones si perdemos, Carballones si ganamos. ¡Al Oviedo! Ahí está la ovación para Javi Robles. Decía que era uno más porque simboliza todo lo que, con sus letras, todo lo que ha vivido y quiere vivir el Real Oviedo. Pues otra de las actuaciones, la segunda, aún quedan unas cuantas más en esta jornada festiva de oviedismo, con el fútbol, la música, las sorpresas. Hemos conocido también a través de los videomarcadores la tercera equipación que va a lucir el Real Oviedo esta temporada. Es muy probable que sea con la que van a jugar el último partido ante el Villarreal. Una camiseta muy bonita, ha sido recibida con una ovación y con muchos aplausos por parte de la afición del Real Oviedo. Camiseta un azul celeste, la verdad es que un diseño muy bonito, que seguro que les va a gustar a todos los que nos estáis siguiendo desde casa. Y ya os digo, a los aficionados que están aquí en el Carlos Tartiere les ha gustado bastante porque lo han recibido con una grandísima ovación. Bueno, este va a ser, Boris, el último partido que nos queda en este triangular. El Génova se impuso en el primero ante el Villarreal, el Real Oviedo lo hizo ante el Génova en los penaltis en el segundo, y ahora tenemos un Real Oviedo Villarreal. Dentro de 15 días se va a jugar en la Cerámica. Bueno, pues va a ser una prueba para saber lo que realmente nos vamos a encontrar. Estos primeros partidos que hemos tenido, bueno, el día de hoy el Génova Villarreal fue un partido guapo, con goles, que al final no deja de ser también una fiesta que podamos ver goles. Y el Oviedo, lo bueno que el segundo partido entre el Oviedo y el Génova, el Oviedo ha estado muy bien, tanto con balón como sin balón. Pero ahora, bueno, nos vamos a encontrar un Villarreal y va a ser complicado. Pero bueno, a ver cómo entra el partido y lo que nos puede ofrecer el Villarreal. Pues a ver qué ofrece el Villarreal, el equipo de Marcelino García Toral. También, evidentemente, a ver qué cambios o qué modifica Paunovic si le da continuidad. Al ser un triangular en partidos normales amistosos, dices, bueno, pues aguanto 60 minutos, ya empiezo con los cambios, estiro más o estiro menos. Aquí en el partido anterior el Génova sí que hizo eso, estiró un poco los minutos de varios de los futbolistas. Veremos a ver ahora lo que hace tanto el Real Oviedo, que es el que acaba de terminar, como el Villarreal, que sí es verdad que ha tenido un poco más de descanso. Puede ser que ahora ciertos jugadores Paunovic le dé más minutos. Al final siempre en los partidos amistosos, cuando se juegan 90 minutos, siempre hay ciertos jugadores que les puedes dar 60, 70 minutos. Entonces puede ser que nos encontremos algunos jugadores que vea él que físicamente puedan ayudar algo más, pues lo pondrán, pero bueno, luego dará descanso a jugadores. Pues a punto están de saltar al césped los dos equipos. Todo está listo ya para que se dispute el tercer y último partido de este triangular en esta tarde-noche que estamos disfrutando en directo en TPA, en el Garra Fest. Esta mezcla de música, de fútbol, donde el oviedismo está celebrando este centenario con lo que le gusta, con el fútbol, con
tres grandes equipos, el Real Oviedo, el Villarreal y el Génova, que forman parte evidentemente de la historia del Real Oviedo, con esa vinculación también entre obviamente Santi Cazorla y el Villarreal, con el Génova, como les decía anteriormente, es el último equipo que se ha medido al Real Oviedo en partido oficial en competición europea. Y el público que ha disfrutado poco a poco se ha ido ambientando las gradas, porque la fiesta va a continuar. Nosotros terminaremos, pero aquí tiene pinta de que la fiesta va a continuar unas cuantas, yo creo que una hora y media por lo menos, aún más, con actuaciones y sobre todo con sorpresas visuales, recordando y rememorando gran parte de la historia del Real Oviedo, de la que tú, Boris, también perteneces. Sí, bueno, buenos recuerdos tenemos de cuando yo estaba aquí en mi etapa. Sí que me tocó el año del descenso, de hace muchos años. Un recuerdo que te queda como malo, que te queda como futbolista. Sí que tienes momentos buenos, momentos malos, pero fue, bueno, un chasco bastante grande, tanto para mí personal como para el club. Pero bueno, al final, después de tanto tiempo, el equipo vuelve a donde tiene que estar. Gente dentro del club que conozco que se lo merece, estos aficionados que llevan sufriendo mucho tiempo desde la tercera división, y al final te voy a comentar de que ver todo esto para mí sí que es una fiesta, porque ahora mismo no tienes esa presión de cuando es un playoff o partidos que te juegas importantes. Aquí es un momento de disfrutar, porque hemos sufrido mucho, y por eso ahora mismo estar aquí se me ponen los pelos de punta y poder simplemente agradecer y disfrutar de estos momentos. Ha costado mucho el regreso del Real Oviedo a Primera División, demasiado tiempo ha pasado y ya es una realidad. Son 24 años después, decías el chasco de ese descenso, pero ahora toca saborear esto que cuesta a veces tanto mantenerlo, porque estar en primera no es nada fácil. No, para nada. No es nada fácil. El ascender ya es complicado, pero ahora viene lo más complicado, que es mantenerse. Un año que va a ser complicado, pero bueno, hay que ir a por ello. Un año que será sin duda de sufrir, pero también tiene que ser de disfrutar, estar ahí entre los mejores. Yo creo que el club, el Real Oviedo, se lo merece después de estar en el barro. Ahora vuelve a estar con las estrellas. Será una temporada difícil, eso no creo que ninguno de los que estamos hoy aquí en el campo ni de los aficionados lo asume desde el primer momento. Es un año complicado, pero bueno, hay que soñar y hay que aprender. Seguro que van a tener que aprender muchas cosas de este salto a Primera División. Pero yo es que creo que esto lo firmábamos todos. ¿Quién no quiere estar en Primera División? Yo creo que tanto la ciudad, el club, todos se lo merecen, estar aquí, disfrutar de ello. Como tú bien dices, Héctor, vamos a sufrir, claro que sí, porque es una categoría muy complicada, donde te vas a encontrar todos los rivales que son muy complicados. Pero bueno, nosotros estamos con esa ilusión de intentar hacer una buena temporada. Ahí estamos viendo a Emilio Butragueño, al director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, charlando con Patrick Vieira. También está presente Marcos Sena, que ejerce en este caso en el Villarreal como también director de Relaciones Institucionales. Está prevista también la presencia de Xavi Hernández. Y lo dicho, la verdad es que nombres propios que no se han querido perder, tampoco esta fiesta del oviedismo, con Emilio Butragueño, que estará empezando a notar cosas. Está claro que en eso estará pendiente ya de saber lo que se va a encontrar. Pues se va a encontrar un fantástico Estadio Carlos Tartiere, una afición absolutamente entregada a su equipo. Y vamos con la alineación que va a presentar ya el Villarreal en este último partido, con Junior en la portería, con Pau Navarro, con Foyt y con Yves en defensa. Por delante estará Denis Suárez, con Gueye, que estará actuando en esa zona del medio centro, Pepe, que va a actuar en el costado, con Cardona, que va a actuar en el otro costado, en el zurdo, Moleiro, Ayón y Cabanes. Es el 11 que presenta Marcelino García Toral para este partido. Así que son bastantes cambios
los que introduce el técnico asturiano en las filas del Villarreal. Vamos a ver si conocemos también la alineación que va a presentar el Real Oviedo para este último partido de este triangular. Estamos viendo imágenes de este Carlos Tartiere con este fantástico ambiente que hemos tenido y llevamos teniendo desde las pues prácticamente 6:30 de la tarde, cuando ha empezado a entrar la gente. Sí, al principio no había mucha gente. Yo creo que siendo por semana, la gente trabaja. Igual no apetecía mucho ver el primer partido entre Villarreal y Génova. Al final la gente lo que quiere ver es a su Real Oviedo. Y se notó en el primer momento ya, cuando saltó el Oviedo a jugar el primer partido, de que la gente ya se animó más. Y ver las gradas así, un día de fiesta en el que estamos disfrutando mucho. Vimos a un Real Oviedo que la gente, yo creo que ha quedado tranquila, contenta. Pero bueno, ahora a ver lo que pasa también en este partido ante un buen rival, que es al final lo que todos queremos ver también, que es un buen fútbol. Sí, sin duda que planteamiento tanto de Villarreal como de Real Oviedo, creo que veremos un buen partido de fútbol. El Villarreal es un equipo que le gusta jugar. Al Real Oviedo también estamos viendo que es un equipo que le gusta también tocar la pelota, y vamos a ver lo que nos depara este último partido del triangular con esa alineación que ya hemos conocido del Villarreal, y en breve saldrán ya los futbolistas al terreno de juego cuando estamos pendientes. Y ya salta, sí, ahora ya salta el trío arbitral. Sí, los jugadores también. Y lo hace además, lo decía, con esa tercera equipación que luce el Real Oviedo en este partido. Ha sido presentada, me gusta, es una equipación muy bonita, diferente, y que también forma parte de esa historia de los clubes fundadores del actual Real Oviedo, tanto el Stadium como el Deportivo Oviedo. Y aquí tenemos esta tercera equipación que lucirá el equipo a lo largo de esta temporada. El Real Oviedo, que me estaba echando un ojo, y salvo en la portería no hay muchos más cambios respecto al equipo que jugó anteriormente ante el Génova. Sí, está Calvo, está Costas, está ahí Hassan. No hay muchos cambios. Vamos a ver a Moldovan, al portero, que es una de las novedades, guardameta de 27 años que llega cedido del Atlético de Madrid. Es un portero además que este año yo creo que le va a dar también nivel a la pelea que va a tener con Escandel. Entiendo que Escandel parte con la condición de titular después de la grandísima temporada, del buen rendimiento que le está dando el equipo, pero no creo que se lo ponga fácil, Moldovan, porque quiere jugar. No, y al final eso para la competencia viene muy bien. Al final está claro que Escandel ha hecho una temporada el año pasado increíble, en el que le dio muchísimo al Oviedo, y este año el que tenga otro portero que venga aquí a ganarse la titularidad, eso le va a hacer que se exija mucho más, y tener dos porteros. Oye, sabemos que la temporada es muy larga, puede haber sanciones, puede haber lesiones. Y eso en la alineación, recordamos, con Moldovan, Nacho Vidal, Costas, Calvo, Raim, Sibo, Ilic, Reina también, que actuará en esa posición, pero con Chaira, Hassan y Fede Viñas arriba como referencia ofensiva. Más o menos un poco lo que veníamos viendo en el anterior partido. En la alineación, el 11 que presenta Veljko Paunovic. Habrá cambios seguro a lo largo de este encuentro, porque varios de los futbolistas no creo que ahora mismo estén para acumular 90 minutos. Yo creo que les dará igual 15-20 minutos, que darle más minutos, pero yo creo que luego meterá a la mayoría de los jugadores. Cambios. Bueno, pues está todo preparado para que arranque este último partido del triangular, con la pelota presta y predispuesta ya para que la ponga en juego el conjunto amarillo, el Villarreal. Ese balón de Junior buscando arriba algún compañero, la intenta pinchar Foyt. Va a llegar en la carrera ahora Fede Viñas.
Había fuera de juego del delantero en esa acción que hemos visto. Y ya la tiene en defensa de nuevo el Villarreal con Cardona. Cardona que juega con Balú. Es Denis Suárez, de nuevo Balú arriba buscando a la velocidad que tiene Eta. Ahí está peleándose ahí con Costas. Tiene de nuevo el equipo amarillo Moleiro. Denis Suárez puede recuperar y lo hace ya Illich, saliendo ya Hassan con velocidad. Vuelve a correr, a galopar en esta banda derecha. Sigue Hassan, levanta la cabeza, busca el apoyo, tiene a Illich, la pone pierna derecha. Balón que no encuentra destino. Va a aguantar Chaira. Frente a él está Pau Navarro, llega también para ayudar Cabanes. Sigue Chaira, Chaira con Reina. Juega en el centro, Reina, Illich. Reina de nuevo con Raim. Atrás para Chaira. Mueve la pelota el Real Oviedo, cómodo, como ya mostró en el partido del Génova. Tocando de un lado para otro. Calvo lo hace para Sibo. Sibo jugando ya para David Costas. Mueve y abre de un lado a otro. Ahora estamos en el costado diestro con Hassan. Quiere intentar Hassan, se quiere marchar de Moleiro. Sí lo hace. Sigue Hassan apurando a Cardona. Lo deja, la pone atrás, no encontraba destino. La saca el Villarreal. Denis Suárez. La deja para Pau Navarro. A Cafoid. Balón ahora para que corra. Y lo intenta hacer Eta, que sale con velocidad. También Papé. Ahora mismo una parte ofensiva de mucha movilidad que tiene el Villarreal. Con Gueye en el centro del campo. Con Pepe. Con Eta. Y con Moleiro ahí actuando en esa posición casi de enganche, más tirado a la banda izquierda. Ahí está Nacho Vidal. Vidal jugando atrás. Lo hace ya con Costas. Es Moldovan. Balón para Calvo. Le queda largo el envío. Pérdida de balón ahora del Real Oviedo. Ya la pone y la quiere poner en juego de nuevo Pepe. Tocando de cabeza Gueye. Juega atrás. Lo hacía Pau Navarro para Foyt. Ahí está Foyt. La pide Denis Suárez. Juega el Villarreal por dentro con Denis Suárez. Apoya en Pepe. Abriendo ahora para ese costado donde intentaba progresar. Complicado por ahí. Cabanes. Es el balón de Cardona. Se va a marchar. Sí, lo hace por línea de banda. De momento los dos equipos están casi como en el primer partido, viendo un poco, tanteándose. A ver cómo respiras tú, cómo te consigo entrar yo. A ver cómo lo que ofrece cada equipo. Bueno, es normal. Siempre los primeros minutos hay que amoldarse un poco cómo juega el rival. Bueno, no, en este caso el Oviedo no cometer ningún error, no equivocarse en la salida de balón, como el Villarreal le pasó en el primer partido ese fallo. Y bueno, el Oviedo está también con confianza con balón, que siga haciendo este juego y sobre todo, si tiene alguna ocasión, poder materializarla. Ahí está Nacho Vidal jugando el Real Oviedo. La apoya Illich, de primeras para Hassan. Intenta ahí Hassan poner en aprietos a Balú. Se va a pasar por velocidad. Ahí se va Hassan. Viene a tapar a Balú. Aguanta Hassan con la pelota. Levanta la cabeza. Tiene el apoyo por detrás de Illich. Ha tocado en Hassan. Ha tocado en Balú. La pelota será para el Real Oviedo en saque de banda. Pone ya Illich para Nacho Vidal. Se apoya atrás en Sibo. Jugando Sibo por dentro con Reina. Tocando ahora, abriendo ahora para Rahim. Más a la izquierda tiene a Chaira, aunque prefiere jugar con Dani Calvo. Y este para Moldovan. La pelota al guardameta. Abriendo, buscando ahora a Rahim. La presión de Cabanes. Llega Pau Navarro. Recupera el Villarreal. Juega Foyt. Con Denis Suárez. Mueve en el centro del campo. Cabanes. Recorta hacia adentro. Buscando el apoyo con Pau Navarro. Ahí está Gueye. Gueye por dentro para Denis Suárez. La presión ahora empieza del Real Oviedo. El primero es Illich. Ahí está tratando de tapar Cardona. Ante él está Hassan. Se tiene que dar la vuelta por no encuentra el camino.
Encuentra el oxígeno con Denis Suárez, que busca la diagonal. Bien, ahora tapando Raim. Vamos a ver si consigue sacar la pelota al Real Oviedo. Consigue bajarla, la pincha. Bien, Calvo para Moldovan. La presión ahora de Papé. Y también estaba muy pendiente Eta ahí como referencia ofensiva ahora mismo del equipo de Marcelino. Jugando Moldovan para Nacho Vidal. Vidal lo hace con Ilic. Por dentro quiere llegar Fede Viñas, se anticipa al defensor, bien Fede, pero no encontró el pase ahora adecuado Reina para Chaira. La pelota le queda para Junior, jugando Foyt, se la pide Balú, sigue Foyt, se apoya ahora en Pau Navarro, más a la derecha tiene a Cabanes, recibe, busca el apoyo ahora con Papé, balón de Gueye, abriendo ahora para Cardona. La consigue controlar con el pecho, autopase, busca el apoyo ahora con Moleiro. Sigue jugando el Villarreal en este costado, por dentro para Denis Suárez. Cuidado que hay peligro, Denis Suárez la pone para Eta. Cuidado, peligro el Villarreal, puede marcar Moleiro. Bien, ahora tapando Reina ese golpeo de Moleiro. Trabajando bien en defensa ahora el Real Oviedo y tapando esa vía de agua que parecía haber encontrado Denis Suárez y Moleiro. Complicado, era complicado porque iba jugador de cara, complicado, pero bueno, en este caso la supieron defender bien y se molestaron entre ellos, si no hubiera sido una ocasión muy clara. No consigue rematar, la baja Gueye. Ante él está Chaira. Boca para Cabanes. Consigue el centro, pero el balón se marcha desviado. Está protestando Fede Viñas. Algo está hablando el colegiado con Eta. No sé si es algún rifirrafe, alguna cuenta pendiente que tiene con Costas. Pero ya tuvieron desde el principio. Ha pedido un poco de paz el árbitro. Ahí está Cabanes, la cuelga, balón, va al remate de Eta, que se marcha por encima del travesaño. Y el remate que se marcha por encima de la portería de Moldovan. A jugar de nuevo el Real Oviedo. Ahí lo hace desde atrás con Calvo Rahim. Es Reina. Sale bien de la presión ahora el Real Oviedo. Ahí espacio, ojo Chaira. Ahí está Chaira corriendo por esa banda izquierda. Quiere meterle en un lío a Pau Navarro. La pone Chaira para Fede Viñas. No, toca Cardona. Moleiro no llega. Aguanta Reina para el Real Oviedo. Sibo buscando a quien, a nadie. Ahí no absolutamente encontraba ningún compañero. La tiene de nuevo Pau Navarro. Es Denis Suárez jugando ya el Villarreal. Es Balú por el centro apoyándose. Compañeros, encuentra ahí a Denis Suárez. También estaba Gueye. Es Eta. Deja Eta para que corra Pepe. Ahí está Papé buscando ahora la velocidad y la carrera de Cardona. Se mete dentro del área, la pone atrás. No llega Moleiro, sí lo hace Hassan. Quiere salir ahora a la contra el Real Oviedo. Está Ilic. Y levanta la cabeza por delante. Solo tiene a Fede Viñas. Está solo Chaira en la izquierda. Dice el colegiado que sí, ahora sí hay falta. Tardado en indicarla. Parecía bastante clara sobre Ilic. Sí, pero no pitó, no sé, porque todo el mundo yo creo que quedó parado, pero si no, no lo hubiera pitado. Pitó la falta, pero miró para otro lado. Sí, es lo que nos descolocó a todos un poco. Sí. La indicación del colegiado en esa falta que parecía bastante clara sobre el futbolista del Real Oviedo. Ahí está repetida la acción, como le zancadillea y lo derriba. La falta sobre Ilic. Ya la tiene en juego Hassan para el Real Oviedo. Se tira hacia el centro y falta de Moleiro. Insisto, cuando arranca, qué complicado es frenar a Hassan. Al final lo que produce muchas veces es el mosqueo de ciertos jugadores con Hassan. Pero bueno, eso es su forma de jugar de Hassan, de buscarte, de provocarte. Y muchas veces lo que hace es que los jugadores pues muchas veces le den patadas. Pero bueno, en ese caso Hassan tiene que ser listo y no entrar al juego. Toca la pelota ya Moldovan para el Real Oviedo. Es Reina que viene a recibir prácticamente a la frontal del área. Es Dani Calvo jugando atrás para Moldovan. Vuelve con Costas, insiste ahí en ese costado zurdo donde está también Rahim. Tiraba ahora la carrera Fede Viñas, pero prefiere esperar, prefiere jugar desde atrás.
el Real Oviedo. Reina lo hace para Nacho Vidal. La pide en corto Hassan, prefiere retrasar para Costas. Este con Reina. Insisto, es un jugador Reina que abarca mucho espacio en el centro del campo. Tiene mucha movilidad en el que viene a recibir balón. Eso, quieras o no, da mucho al equipo, sobre todo también a los centrales, esa tranquilidad de no tener que jugársela a ellos siempre. Bueno, bien para el equipo. Pues ahí están Illich y Reina. Toca para Chaira. Foyt a punto de meterse en un lío. Casi llega en ese fallo Fede Viñas. Recupera el Real Oviedo. Hassan, Nacho Vidal lo tiene justo detrás. Intenta la acción individual. El primer amago, el segundo la pone en línea de fondo, la pone atrás. No llega Chaira. Es Cabanes. Intenta llegar Raim. Va a recuperar. Le intentaba el Villarreal salir en velocidad con Pepe, pero consigue mandar la pelota fuera Dani Calvo. Tiene de nuevo Gueye en el centro del campo. Juega ya el equipo de Marcelino. Valú. Y juega Balú, a presión ahora de Fede Viñas, por dentro con Denis Suárez, este corto con Gueye, viene a recibir Papé, tocando Calvo, Reina, Chaira, puede intentarlo Chaira, tira otra vez hacia el centro, busca en corto con Reina, Raim, sale ya del fuera de juego, posición correcta, Reina en corto con Illich, de nuevo Reina, la presión ahí del Villarreal, el Real Oviedo ahora mismo le está costando encontrar el espacio. Juega con Costas, tiene en la derecha Hassan, ahí recibe, amaga el primero, a punto de salirle el regate ante Cardona, busca hacia el centro, encuentra ahora el hueco, sí, ahora sí, donde está Raim solo, levanta la cabeza, podía pensar en buscar el centro, prefiere el apoyo ahora con Reina, Reina jugando para Hassan, que ya está ahora mismo en el centro, Reina, Chaira con Raim, de nuevo Reina, dándole vueltas en el Real Oviedo a ver dónde encuentra la vía de agua en el Villarreal. Sí, porque el Villarreal está muy metido en su campo. Es el momento que el Oviedo tiene que mover de un lado al otro, porque si no va a ser complicado meter por dentro. Pero bueno, ahora Hassan lo ha hecho muy bien. Una vez que acumula mucha gente en un lado, llevar el balón al otro. Bueno, que sigan y ya llegará un momento en el que Villarreal puede cometer un error. O si no, buscar también centros y remates. Buscar sobre todo aquí el 1 para 1 con Hassan. Más luego que falta un poco la llegada desde atrás, igual es lo que más se necesita para poder que haya un remate, claro. Baja la pelota Eta, le queda a Moleiro. El primer recorte ante Sibo, aguanta con la pelota. Busca ahora la apertura, ahí encuentra a Cabanes. Cabanes con Papé, este con Gueye, tocando para Denis Suárez. Más a la izquierda tiene y ya recibe Sergio Cardona, tocando el futbolista del Villarreal, no encontró por ahí destino. El Oviedo está jugando muy bien ahora mismo en defensa, evitando cualquier opción. Muy serio el equipo de Paunovic ante el Villarreal. Cabanes lo va a intentar, vamos a ver Raín si lo consigue frenar, llega la ayuda a Chaira, sigue Cabanes, busca el recorte, no encuentra y al menos sí que pesca un córner, casi de la nada. El Villarreal se ha sacado el saque de esquina y hasta allí se dirige ya Denis Suárez, cuando ya Paunovic empieza a llamar a filas a varios de los futbolistas que estaban realizando ejercicios de calentamiento, y dos de ellos a golpe de vista, Salomón Rondón y Santi Cazorla. No está nada mal. Sí, está claro que tenía que hacer cambios, ya son minutos, y que es verdad que ya va quedando menos para la temporada, pero bueno, por ahora darle jugadores 60, 70 minutos está bien. Ahí juega Cardona, toca para Cabanes, que se ha quedado ahora en la banda izquierda. Cabanes levanta la cabeza, amaga el primero, no consigue engañar a Chaira. Quería sacar Illich, a punto de meterse un lío Moleiro, pero se había tocado con la mano, sí. Es lo que ha indicado el colegiado, así que la pelota será para el Real Oviedo. Creo que se van a producir ahora ya los cambios, con la entrada de Salomón Rondón, de Lucas Aijado, de Santi Cazorla. ¿Y quién más me queda? Están Salomón Rondón, Santi Cazorla, Lucas Aijado, pero Lucas Aijado y no sé quién me queda por ahí, a ver si lo veremos ahora. Se va Hassan, con el gran aplauso de la afición. Se va también Nacho Vidal, entra Lucas Aijado, que va a ser casi posición hombre por hombre. Se va Fede Viñas, va a entrar Salomón Rondón.
Y se va también Chaira. Sí, es Chaira, ¿no? Sí. Y entra al terreno de juego es Brandon Domínguez, ¿no? Y Santi Cazorla. Obviamente es el que me quedaba pendiente con la tremenda ovación del público del estadio Carlos Tartiere. Es increíble, ¿eh? Sobran las palabras, sobran las palabras. Santi Cazorla, el emblema de este Real Oviedo, enfrentándose a su antiguo equipo, al Villarreal, equipo que también tiene en el corazón, donde vivió grandes momentos de su trayectoria deportiva. Juega el Real Oviedo con todos esos cambios que os habíamos indicado y con la pelota ya con Santi Cazorla. La falta ahora de Pau Navarro sobre el capitán del Real Oviedo, Lucas Aijado. Aijado para Ilic, presionado ahí por Cardona, se tira hacia el centro. Ilic busca entre líneas a Rondón, aguanta bien ahí Rondón, el futbolista recién incorporado este año a filas para el salto a la primera división. Veteranísimo, jugador de también de amplio pasado en nuestro país, en las filas, por ejemplo, del Málaga. Ahí está jugando en defensa el Real Oviedo, retrasando para Moldovan. Juega el guardameta del Real Oviedo con Sibo. Está pidiendo Reina y ahí es donde recibe. Insisto, me está gustando mucho el juego de Reina, lo que le puede aportar al Real Oviedo este año. Sí, porque es un jugador que le gusta en todo momento tener el balón, darle esa pausa, luego llevar el balón de un lado al otro. Bueno, es un jugador que se espera mucho de él en esta categoría y ojalá pueda aportar mucho al equipo porque va a venir muy bien. Tenía Denis Suárez por dentro con Guillé, Cabanes, el doble recorte, pero había indicado falta, la falta del colegiado sobre el futbolista del Villarreal, sobre Pape Guillé. Ahí está, que es el que se va a poner la pelota en juego. Jugando atrás con Foyt, es Denis Suárez. Abriendo ahora a esta banda izquierda donde está Cardona. Ahí ante Aijado. Cardona para Moleiro. Viene a ayudar Sibo. Retrasa para Denis. ¡Wow! ¡Qué paradón ahora! ¡Qué parada espectacular de Moldovan! A bocajarro la que ha sacado el guardameta del Real Oviedo, remate de ETA. Es que ya el centro estaba envenenado, complicado, sí, de defender, porque todo balón que vaya a dirección portería es muy Mira, aquí lo vamos a volver a ver. ¡Buah! La han conseguido sacar. Parada espectacular del guardameta del Real Oviedo. A bocajarro, buenos reflejos y buena colocación. Sí. En este caso Costas igual perdió un poquito la marca, estaba más pendiente del jugador. El delantero de ellos hizo bien el movimiento y una ocasión muy clara. La ocasión, la más clara del Villarreal, que llevamos de este partido. Ataca de nuevo con Moleiro. Retrasando para Valú. Se equivoca, a punto de pescarla ahí Santi Cazorla. Es Foyt. Juega Foyt, abriendo ahora para Moleiro. Puede controlarla dentro del área. Se tira, se mete el recorte hacia adentro. De tacón la deja para Cardona, la pone. Bien tapando Lucas Aijado. Y habrá saque de esquina para el Villarreal. Lo va a poner en juego de nuevo Denis Suárez. En estos minutos ya llevamos casi 20 de juego de este partido, el último del triangular. Les recuerdo que en el primero ganó el Génova al Villarreal por 3-1 y en el segundo empate a 0. Cuidado Moleiro, queda suelta la pelota. ¡Wow! Tuvo tanto tiempo y vio tanta portería que al final acabó enviando absolutamente fuera a Valú. Eso pasa muchas veces cuando la ves tan clara, no le das esa seguridad y al final el balón arriba, que fíjate cómo le pega. Estaba completamente solo, afortunadamente para el Real Oviedo no vio portería. Sí, ahora tienen dos ocasiones muy claras, el Oviedo no se encuentra a gusto y bueno, a ver si ahora tiene esa tranquilidad del juego porque les está costando. Pues la va a poner en juego Lucas.
Desde la línea de banda con Costas, con Dani Calvo. Calvo para Raim. Viene a pedir la Cazorla y la recibe. Raim de nuevo presionando ahora a Cabanes. Toca para Moldovan. La presión ahora en ataque de Pepe. Bien, ahora Lucas Aijado, que tiene metros por delante. Se marcha Lucas Aijado. Puede levantar la cabeza, la puede poner, la pide Rondón. Se queda corta. No la consigue levantar y al menos ha sacado saque de esquina. Bueno, acción ahora peligrosa. Un balón parado siempre viene bien. Y a ver si podemos aprovecharlo. Gente grande, tanto David Costas como Dani Calvo. Dani Calvo muy peligroso en estas acciones. A ver si ahí tienen esa fortuna. Pues vamos a ver la acción a balón parado que va a poner en juego ahora el Real Oviedo. Con Illich. Ahí le tenemos. El golpeo lo va a hacer pierna izquierda. Así que ese balón se va a cerrar. Ahí está el golpeo al punto de penalti. No consigue encontrar portería. Ojo el Villarreal que quiere estirar líneas. Ojo a la contra del Villarreal. Ahora tiene que replegar el Real Oviedo. Sale Eta, levanta la cabeza entre líneas con Moleiro. Para Pepe, había fuera de juego. Sí, había fuera de juego del futbolista del Villarreal. Y se aborta ese contragolpe que había armado el equipo de Marcelino. Bueno, menos mal que fue fuera de juego, porque si no, en estas acciones... Ahí está, fuera de juego, claro, además. Sí que no te pueden pasar, que en un córner a favor tienen que estar muy atentos, sobre todo los del rechace, porque en una contra te pueden hacer daño. Pues vuelve a poner y lo va a hacer ya el Real Oviedo de la pelota en juego con David Costas. Tocando para Dani Calvo. Calvo con Reina. Alberto Reina, la pide Raim. Por delante tiene a Rondón y a Cazorla. Ahí está, en las botas del mago, retrasando para Calvo. Calvo con Costas. Juega en defensa el Real Oviedo, de momento sin prisa, esperando a ver si encuentra alguna vía. Balón arriba, buscando a Rondón. El salto la puede ganar, bien en el control. Ojo Rondón al suelo. Y el colegiado dice que la falta es de Rondón. Sí, puede ser que ya primero se apoyara encima de él. Sí que es verdad que es tan fuerte. Sí, la corpulencia es enorme. Ahí está. Que y se ahí deshizo de él, bueno. Ahí suelen tener la de ganar los defensas. Sí, ya, no creo que el árbitro... Te lo digo por experiencia, porque seguro que te ha pasado más de una vez. Sí, ellos... Para eso el árbitro tampoco se va a complicar esas acciones, va a tirar más para falta en contra en este caso que te piten un penalti. Pues acción ahí que tuvo Rondón, la falta que es lo que le indicó el colegiado. Juega Sibo para el Real Oviedo. Pelota que ya tiene Raim, se apoya en corto con Alberto Reina. Venía a recibir y ya lo hace Brandon. Tocando para Reina. Moviendo la pelota el Real Oviedo. De momento esperando a ver si encuentra alguna opción. Ha perdido esa velocidad que tenía Hassam y la banda. Sí. Pero ahora tiene, sí es verdad, con una referencia arriba y sobre todo la movilidad y el toque de Santi Cazorla. Sí, ahora no tiene esa movilidad, o sea, o el 1 contra 1, como bien dice Héctor, pero sí que tienen que aprovechar un poquito, igual ya buscar los espacios para Rondón que pueda coger ahí algo, y si no, pues con Santi Cazorla te va a dar equilibrio al juego. Hoy vuelve a intentar de nuevo el Real Oviedo, cuidado ahí en la presión sobre Dani Calvo. Moldovan a punto de evitar, lo consiguió, de que esa pelota se marchase por línea de fondo. Y más cambios que va a introducir el Real Oviedo con la entrada de Oyer Luengo. Sí. Y entiendo que se marchará Costas. Sí, Costas. No. Para que entre Oyer Luengo. También se marcha creo que es Illich, el que se ha ido. Entra Reina también. Entra también al terreno de juego en la medular mira, ahí está Oyer Luengo. Sí. Y sí, Reina, que se ha ido. Y también Illich, pues prácticamente ya ha cambiado, salvo Sibo. Ha cambiado casi la totalidad del equipo. Calvo también.
Sí, y Dani Calvo también. Sí. No, Dani Calvo está también. Por eso. Y Raín también, sí. Pues sigue refrescando un poco las piernas el técnico del Real Oviedo para afrontar ya estos últimos minutos de partido. Jugando, ahí está la frontal, el conjunto de Paunovic, buscando el remate, no tapa bien ahora el submarino amarillo con Cabanes. La presión de Rondón, ahí falta. Una ocasión que no hemos aprovechado, una ocasión clara, pero bueno, a ver si en estos minutos finales, gente fresca, podemos aprovechar una ocasión, porque luego también el Villarreal las que ha generado, mira, un fallo ahí. Sí, cuidado ahí, Balú, a punto de meterse un lío, la saca Junior, recupera Sibo, jugando Cardona con Denis Suárez. Presiona ahora Santi Cazorla a la salida de la pelota con Rondón. La tiene Guillé. Alex Forés es el que también ha entrado. Cuando juega Cabanes. Ahí ante Rahim. Sigue Cabanes. Corta, busca la frontal. El remate desde lejos. No, se ha estrellado en Sibo. Todavía aguanta con la pelota el Villarreal. Con Pau Navarro. Cabanes. Se apoya en Papé. Ahí está aguantando el futbolista del Villarreal ante la presión de Brandon. Aguanta la pelota. Salomón Rondón está por delante. Cuesta avanzar por ahí. El Villarreal no se complica y retrasa ya para Junior. No le ha gustado un pelo a esto a Marcelino porque está gesticulando muy enfadado en la banda. Sí, ve que le está costando. Enseguida, cuando ya ves que tienes que jugar para atrás, eso es que algo no está saliendo bien. Mira esos fallos. Cuidados, ahí está Rondón. Rondón puede intentar la acción individual. Ahí lo iba a tener complicado. Le toca la pelota a Santi Cazorla. Rondón. Está esperando Forés. Balón atrás. Lucas Aijado no llega. Cuidado Alex Forés. Intenta meter la pierna a Cardona. Aguanta la pelota el Real Oviedo. Tocando para Sibo. Sibo jugando con Cazorla. Cazorla para Aijado. Aijado toca para Sibo. Presiona al Villarreal a punto de perder. Aguanta la posesión de la pelota el equipo de Veljko Paunovic. Minutos que está bien el Oviedo ahora. Está controlando más el juego. El Villarreal ha cometido ya varias acciones de dar el pase para atrás. Se han equivocado. Y bueno, el error ahora de Cazorla propicia el contragolpe. Cabanes para el Villarreal. Toca Cabanes. Jugando para Guillé. Este abre para Moleiro. Sigue Moleiro dentro del área. Busca el recorte. Encuentra el apoyo de nadie. No tenía opciones. Deja el balón porque sabía Denis Suárez que si lo tocaba estaban fuera de juego. Y ahora ya la tiene de nuevo el Real Oviedo con Sibo. Sibo arriba, no se entendió con Rondón y le cae directamente a Foyt. Jugando Guillé, jugando el Villarreal en el centro del campo. Se apoya en Denis Suárez. No consigue conectar, recupera Santi Cazorla. Balón para Rondón, ojo que puede llegar Brandon desde atrás. Pau Navarro, retrasa para Junior. Y este vuelve otra vez con Foyt. Minuto casi, ya estamos casi en la media hora de partido con el empate a 0 en el marcador. Jugando, lo hace ya el Villarreal. Lo hacía con Papé, es Cabanes, con Gueye en el centro del campo, abriendo ahora el costado para Cardona. Bien el control, se le escapó, era buena la intención, quería darle velocidad a la pelota cuando llegase en el control, pero se le fue largo, habrá saque de portería. Jugará de nuevo el Real Oviedo. Menos mal que no hizo bien el control, porque si no yo creo que Lucas Aijado no estaba bien perfilado y ahí podía generar problemas. Pues juega de nuevo Rahim, lo hace apoyándose con Brandon, deja pasar, Brandon bien buscando a Cazorla, es Foyt. Toca Foyt por dentro para Denis Suárez. Ahí está Suárez. Moviendo la pelota el Villarreal. Recordemos que en el partido ante el Génova nos preocupaba la lesión de Kambawala, que sufrió una lesión en la que se marchó el jugador bastante fastidiado, tocado. No sabemos todavía exactamente el alcance de la lesión, pero no pintaba bien. A ver si no es nada y no supone ningún contratiempo también para el equipo de Marcelino. Cardona jugando el Villarreal al suelo. Dice el colegiado que no ha habido nada, que siga. Es Alex Forés jugando ahora el Real Oviedo, trazando ya. Y
ya encuentra directamente a la posición de Pau Navarro con Denis Suárez. Suárez en corto para Navarro, abriendo para Cabanes. La presión ahí del Real Oviedo tímida con Brandon. El hombre más adelantado ahora mismo es Salomón Rondón. Marcha mal el pase ahora de Denis Suárez, la pérdida, el enfado de Marcelino. Sí, tiene que estar desesperado. Ya hubo varias pérdidas. Sí, no le está gustando un pelo lo que está viendo. Bueno, pero al final muchas veces estos partidos así de pretemporada es lo que pasa. Mucha carga en muy poco tiempo, los jugadores están cansados. No deja de ser la preparación, pero bueno, muchas veces se produce en estos momentos por eso, porque muchas veces te va más la cabeza, las piernas no van igual, pero bueno, entra dentro del juego. Lo intentó Alex ahí en ese balón, pero se le marchó directamente por línea de fondo, así que jugará de nuevo el Villarreal. A jugar Junior. Buscando ahora en defensa con Falú. Por dentro Denis Suárez se equivoca. Toca Calvo, Salomón al suelo, pide falta. El colegiado dice que no. Protesta el público. Ahora no, tampoco. No. Podía haber pitado también la de ayer Luengo. Y deja que siga Lucas Aijado. No encuentra Forés. Recupera de nuevo el Villarreal. Con Gueye jugando en el centro del campo, en corto ya con Denis Suárez. Por delante Papé, jugando con Pau Navarro, con Cabanes. La presión ahora de Raim. Por delante tiene a Brandon, a punto de recuperar el Real Oviedo. Aguanta la pelota Denis Suárez. Abriendo ahora quién, pues va a ser complicado que llegase la pelota directamente a ETA. La tiene Moldovan. Así que será para el guardameta del Real Oviedo, que ya la pone rápidamente de nuevo en marcha con Sibo y con Obi. Lucas Aijado. Atrás tocando para Luengo. Luengo con Sibo. Para Dani Calvo. La toca con Santi Cazorla. Presiona Cabanes. Juega para Sibo. Por dentro para Obi. El Real Oviedo tocando. No tiene prisa. Madurando también la salida de la pelota. No quiere prisas ni mucho menos el equipo de Paunovic. Se está moviendo bien, pero luego ya llega un momento que tienen que jugar rápido, porque si no el Villarreal les da tiempo a colocarse. Es un poco lo que le falta, pero bueno, están generando bien el juego, no están cometiendo errores. Lo que se falta un poco más la llegada. No están llegando, no están teniendo esas ocasiones claras, pero va quedando menos minutos. Pero bueno, las sensaciones tampoco son malas. No, ahí está Obi, bien el recorte, cómo se ha marchado de Cabanes, es buena. Le había doblado por ahí Rahim, sigue con Santi Cazorla, que se tira hacia el centro. No llega Rondón, tampoco llega Brandon, la saca el Villarreal, mal el despeje. Es Foyt a punto de meterse en un lío, la saca de ahí, Moleiro le cae, la controla con el pecho, la baja, le quiere dar velocidad con Cabanes, el balón no era bueno. La pelota que se marcha por línea de banda. 33 de partido, continuamos con el empate a 0. El Real Oviedo que lo intenta con Obi, con Cazorla. Cazorla levanta la cabeza, abre, bien ahora buscando a Lucas Aijado, bueno el control, la pone abajo, no, busca arriba, no encuentra absolutamente a nadie, ni a Brandon, tampoco a Cazorla, protege Cabanes, no llega Raim, el balón será para el Villarreal. Esto es lo que tiene que buscar un poquito, como hizo ahora Cazorla, Santi Cazorla, de llevar el balón de un lado al otro. Si ya buscamos remate, o sea, centro, tiene que llegar gente para el remate. No estar como estaba Rondón, sino entrar un poquito más desde atrás para entrar en carrera. Eso es un poco lo que tienen que buscar ahora. Balón arriba de Villarreal, lo regaló prácticamente a Sibo, tocó con la cabeza. El balón que lo deja pasar Luengo para que le llegue a Moldovan. Ahí está el portero. Dice Cazorla, también está diciendo Cazorla, tranquilidad, vamos a empezar desde atrás. Estaba gesticulando en el otro costado, en la banda izquierda, donde estaba diciendo a Moldovan que tranquilo. Es Obi. Le da la vuelta, juega con Raim, de nuevo con Obi. Tiene a Lucas Aijado completamente solo en la banda derecha. Cazorla la pide en corto, ahí recibe. Tiene también a Raim por delante, prefiere jugar con Obi atrás. Es Calvo, Sibo.
Ivo, que ahora va a volcar el juego por la banda derecha. Luengo para Lucas Aijado, se tira hacia el centro. Encuentra a Salomón Rondón, protege, muy corpulento el delantero del Real Oviedo. Forés, bien el recorte hacia adentro, puede armar el disparo, no, encuentra a Cazorla. Ahí está la frontal, Cazorla la pone Cazorla la quería poner y la puso. Intentó buscar a Brandon, pero no consiguió conectar. El balón que se marchó por línea de fondo y ahí saque de portería. Protesta porque yo creo que parecía como que parecía, sí. Aquí parecía. Tenía mis dudas. Vamos a verlo ahí. Sí, clarísimo el córner, se lo ha comido el colegiado porque el último en tocar había sido Pau Navarro. Daba la sensación o la impresión porque cómo había salido la pelota, pero no lo vio el colegiado ni tampoco el asistente. Es Sibo el que toca de cabeza. La baja para Calvo. Calvo con Luengo. Jugando el Real Oviedo. Si lo están viendo y se han incorporado un poco tarde, es la tercera equipación la que está luciendo ahora mismo el equipo de Paunovic. En este último partido del triangular, donde hemos tenido fútbol y mucha música, y lo que queda todavía para aquellos que están aquí en el Estadio Carlos Tartiere. Les espera una noche muy entretenida con muchos actos previstos en este centenario que se celebra en este día de hoy, celebrando el oviedismo, su gran noche. Ahí está Cazorla, otro de los homenajeados. Cazorla no consigue dar el pase, no es buena. Recupera el Villarreal con Valú. Valú por dentro. Para Gueye, por delante Tina Papé, ahí recibe. Más adelantado está Eta. Toca para Gueye, se la está pidiendo Denis Suárez, aunque el que va a recibir es Pau Navarro. Navarro con Gueye, ya con Foyt. Viene a presionar Rondón, Obi, recupera Sibo, toca Cazorla, estorbaba el árbitro aunque consigue llegar la pelota Forés, jugando Sibo, le pide tranquilidad Calvo, retrasa para Luengo. Mueve ahora la pelota ya con tranquilidad en defensa el Real Oviedo. Lucas Aijado, tímida presión ahí de Moleiro, retrasando para Luengo, para Moldovan. Pasan los minutos, son 37 ya de partido, poco a poco perfilando el final del choque en un triangular que de momento pinta favorable para el Génova, que es el que no está jugando ahora, pero después de ganar el partido ante el Villarreal y también de sumar un punto al menos ante el Real Oviedo, pues lo tiene bastante favorable. Es Obi jugando el Real Oviedo, velocidad ahora para Forés, llega Balú, toca de cabeza, deja que se marche por línea de banda Sergi Cardona y será de nuevo el equipo asturiano el que la ponga en juego. Anima al público en las gradas del Estadio Carlos Tartiere, disfrutando de una tarde muy importante con rivales de postín, tanto el Villarreal como el Génova, equipo de la Serie A, el Villarreal, equipo que este año va a jugar Champions. Y la imagen del Real Oviedo, la verdad que nos está gustando. Sí, porque tanto con balón como sin balón lo están haciendo bien. Al Villarreal ya contra el Génova sin balón presionó muy bien. Lo mismo ahora contra el Villarreal. Sí que generaron algunas ocasiones, pero es normal porque te estás enfrentando a grandes equipos. Pero el Oviedo lo veo bien también con balón. O sea, en este aspecto, en varias fases el Oviedo está bien. Sí que ahora en ciertos minutos no está consiguiendo ser tan ofensivo, pero bueno, con balón está tranquilo y sin balón también. Sí que es una preparación, lo que hablamos desde un principio, pero bueno, está claro que Paunovic tendrá que ir moviendo piezas, viendo todo un poco el equipo para llegar al primer partido y que no haya dudas. Intentaba jugar el Villarreal, el balón que se marcha por línea de banda. Jugará de nuevo el equipo de Marcelino. La pone Pau Navarro, se apoyaba en Cabanes, toca Raim, juega de nuevo el equipo del primer rival, que va a ser del Real Oviedo este año en la Liga, el partido que se va a disputar en la Cerámica, así que ya seguramente se habrán tomado nota los unos de los otros, aunque solo sean 45 minutos, pero alguno que otro espía tenemos por aquí cerca nosotros, sí, y seguro que están tomando nota. Lo que está increíble, justo acabo de estar hablando con uno del cuerpo técnico, César Arzu, que hizo el curso de entrenador conmigo, y al final ves es que metidos aquí en el cuerpo técnico tienen
8 Sí. personas. O sea, hoy en día Los tenemos justo delante nuestro. Sí, hoy en día está todo muy controlado. El tema de la metodología, el tema de vídeos. Me sorprende, la verdad, que todo mucho y ver toda la gente que tiene el trabajo de por detrás. Porque muchas veces solamente vemos lo que es en el banquillo, a Marcelino, a su segundo, pero la gente que está aquí, yo a César Arzulo lo conozco muy bien, trabaja muy bien y al final, mira, metido en el Villarreal dentro del cuerpo técnico. Ahí está el Real Oviedo que sale ahora con Cazorla. Balón para Brandon, le va a doblar Raim. Bien, ahora Raim la quiere poner, aguanta Amago, busca atrás para Obi. Obi toca para Cazorla. Cazorla, vamos a ver qué crea, abriendo ahora para Raim. Raim, ahí está la banda izquierda. De nuevo para Obi, se la pide Cazorla, ahí recibe, abre el campo ahora, bien, ahora en la diagonal buscando a Lucas Aijado, toca a Cardona, atrapa Junior, el balón es para el Villarreal, lo pone rápidamente en juego, ya con Sergi Cardona, Cardona jugando con Foyt, Foyt con la pelota, avanza metros, busca el apoyo de quién, algún compañero, no encuentra a nadie, tiene que buscar el balón en largo, buscando a la velocidad de Papé, y va a ser complicado, y recupera el Real Oviedo. Brandon al suelo y falta de Pau Navarro. A ver si llegamos a tener una ocasión para el tiempo que queda muy poco y bueno, a ver si sea por un costado u otro, llegar a la banda y sobre todo con Rondón arriba, si podemos aprovechar alguna. Aijado tocando ya para Oyer Luengo, la presión de Eta, deja para Moldovan. Continúa el guardameta, abriendo el campo ahora para Raim. No va a ser buena porque se anticipa Cabanes. Protege Pau Navarro, que es el que retrasa para Junior. Estamos ya en el 42. Quedan 3 para el 45, más lo que pueda añadir el colegiado. Y es lo que le quedará a este tercer y último partido de este triangular en el Garra Fest. La fiesta del oviedismo que se está disfrutando hoy en el Carlos Tartiere. Jugando Valú. Ante la presión ahí de Forés, retrasando la pelota para Junior. Este jugando con Navarro. Sangre fría, se ha ido al suelo y ha cometido falta el futbolista del Real Oviedo. Pero se la jugó en el recorte. Si te sale mal, la pones en bandeja para tener una ocasión de peligro. Mira, lo que me estoy fijando un poco es en Marcelino. En todo momento, cuando el equipo juega para atrás, no le gusta. No. Les pide esa pausa, pero llega un momento de que ya tienes que estar jugando para adelante y se lo estaba diciendo a sus jugadores. Ya te digo que en este partido no está nada contento Marcelino con lo que está viendo. No, para nada. Él no ve que el equipo no está yendo hacia adelante, no les está costando. Sí que ha tenido alguna oportunidad clara, pero en todo momento Marcelino lo que quiere es ir a ganar el partido y ver que el equipo no va. Está claro que no le está gustando lo que está viendo. Pues de momento no le convence lo que está viendo Marcelino. Me da la sensación de que a Paunovic sí le está convenciendo lo que está viendo hoy. Sí, pues el equipo está bien. Ya como te digo, con y sin balón está a gusto, está tranquilo. Cuando no tiene balón hace bien la presión tras pérdida. Es normal que también te generen ocasiones los equipos con los que te enfrentas porque también juegan y tienen sus bazas, pero yo creo que sí le tiene que estar gustando. Pues vamos a ver cómo acaban estos dos últimos minutos. La tiene Obi jugando el Real Oviedo con el empate a 0 en el marcador. La tiene Raim. Raim ha presionado ahí por Cabanes, a punto de perder, ha tocado en última instancia el futbolista del Villarreal. La pelota será para el Real Oviedo, la pone ya de nuevo con Obi. Ahí delante tiene Cabanes, retrasa para que ya la tenga Dani Calvo. Y este ya juega con Sibo. Sibo con la pelota, presionado por Eta. Toca para Dani Calvo. Por delante tiene a Obi. No lo ve claro. Tampoco a Cazorla, que la tenía más adelantada. Y sí, ahí recibe el capitán del Real Oviedo con Obi. Obi Cazorla. Cazorla busca a Brandon. Puede buscar el regate. Quiere marcharse de Pau Navarro. Se va al suelo. El balón en saque de banda. Será para el Real Oviedo. O puede intentar de nuevo. Está avanzando metros el equipo de Paunovic. Y intentando acercarse a la portería de Junior con Cazorla. Obi amaga, busca forzar la falta y la ha sacado. Menos mal, porque si no te piden una contra y en estos minutos puede venir mal. Y a ver ahora, una ocasión, un balón parado con ahí está Cazorla. Cómo la forzó, y sí que es verdad que se la jugó Obi, porque
Si no indica la falta, la contra era peligrosa. Vamos a ver, Santi Cazorla, que se inventa con la pelota. ¿Con cuál va a sacar? ¿Con la izquierda, derecha? Me la acabas de quitar, Boris. Te iba a decir, ¿con qué golpea? Pues va a golpear con la diestra. Balón que seguro se va a envenenar con Dani Calvo, con Salomón Rondón, con Novi, con Oyer Luengo, buscando el remate, más los que van a entrar desde atrás, con Lucas Saijado, Forés. Vamos a ver lo que saca el Real Oviedo. Balón parado, la pone Cazorla, no remata, la saca el Villarreal, era Papé. El balón queda suelto, Aijado aguanta la pelota, busca el regate, bien la saca, balón que lo quiere colgar, la saca el Villarreal, la tiene Eta, ojo la contra del Villarreal que coge al Real Oviedo descolocado. La tiene Papé, la deja buscando a Eta. Bien, el balón a saque de esquina, pero no va a haber tiempo para más, porque ni tan siquiera deja el colegiado que se ponga la pelota en juego en el saque de esquina. Finaliza el partido. Yo creo que no hay ni penaltis. Por lo con que veo... el empate a 0. Se saludan tanto Veljko Paunovic como Marcelino García Toral. Ahí estamos viendo a los jugadores saludándose los unos y los otros. Y Boris, yo creo que la sensación me da que el Real Oviedo ha gustado mucho a los aficionados en este partido de hoy. Un equipo que ha dejado una imagen realmente buena en este estreno ante su afición, Boris, porque yo creo que la lectura del Real Oviedo hoy es una lectura muy positiva. Yo creo que ha gustado mucho lo que ha mostrado hoy a la afición aquí en el Carlos Tartiere. Sí, queríamos ver un poco, a ver la gente nueva, cómo se podía moldar al equipo, un poco todo. Y sensación muy buena. Yo creo que Paunovic tiene que estar contento porque, como te digo, tanto con balón como sin balón, el equipo ha estado bien. Ha generado ocasiones que muchas veces al final lo que tienes que hacer es meter gol, no simplemente el buen juego. Hemos tenido ocasiones. Yo confío mucho en el equipo, sobre todo con Hassan. Hassan me parece un jugador importante para este equipo, que tiene que dar un plus más por el juego que tiene de uno para uno y lo que puede aportar para el equipo. Luego ya la mayoría defensivamente ya conocemos la gente que está, tanto Raín como Dani Calvo, Costas, Luengo, Nacho Vidal, o sea, son jugadores que ya conocemos. Estamos bien, sí que es verdad que todavía falta mucho que el equipo esté al 100%, pero bueno, puede estar contento de lo que hemos visto. Pues hemos visto a un Real Oviedo que ha gustado. Veremos a ver cómo acaba de configurar la plantilla Veljko Paunovic, si finalmente consigue el Real Oviedo convencer y cerrar las negociaciones con Jovic, que yo creo que aportará algo más si consigue finalmente llegar el delantero a una plantilla que yo creo que bueno, tiene inicialmente buena pinta para afrontar el estreno. Sí, ojalá, como bien dices, se pueda producir ese fichaje, porque yo creo que tiene buen jugador y una buena experiencia, que muchas veces vale mucho esa veteranía, y ojalá pues en estos días se produzca el fichaje. Pues el vencedor en este triangular, que lo hemos dejado pasar, es el equipo italiano, el Génova, que ha conseguido finalmente llevarse el triangular. Entiendo que hay entrega de trofeo. Estamos esperando a ver si hay la entrega final antes de despedir la retransmisión de un triangular que nos ha dejado 3 partidos, yo creo que bastante bonitos para el espectador, para disfrutar con 3 grandes conjuntos como han sido el Villarreal, el Real Oviedo y el Génova. No me parece que haya entrega de trofeos, no tiene pinta de que lo haya, así que yo creo que vamos a ir poco a poco echando el cierre, Boris, a este triangular que, lo dicho, ha dejado buenas sensaciones. Sí, contentos nos podemos ir. Yo creo que hemos visto
un gran Oviedo. En este triangular nos hemos enfrentado a buenos equipos. El Génova me ha sorprendido de verle cómo estaba trabajado por Vieira, y el Villarreal poco hablar de ellos. Yo creo que es un buen equipo, y el Oviedo en los 2 partidos está muy bien. Entonces, bueno, hay que ir planificando todo. Si hablamos de Jovic, que pueda venir para el equipo, e intentar que la próxima semana se pueda cerrar todo.